tenemos la suerte de tener como invitado a Sergio Castillo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Darío? Un saludo para vos, para Luciano, para toda la gente. Bueno, aquí estamos, disfrutando de todas las vicisitudes del fútbol de nuestro país, que todo el tiempo nos entrega temas para analizar y para reírnos un poco, porque realmente algunas de las cosas que suceden son realmente grotescas, como lo que pasó el fin de semana, ¿no? Dari, Sergio, bueno, un abrazo muy grande para los dos. Lo decíamos en privado, la verdad que para nosotros es un lujo tenerte, Sergio, porque para muchos ustedes, vos en lo personal, marcaron una época, como te decía Dari, él te hablaba de 10, 15 años atrás, yo te lo decía, me remonto a más de 2 décadas atrás, 3, 4, casi décadas atrás, que marcaron mucho. Y yo quiero empezar, mira, Sergio, por ahí. ¿Cómo ves el periodismo actual? Todo lo que está pasando con los medios tradicionales, de hacer radio, televisión, con todo esto nuevo del streaming, del Instagram. ¿Cómo lo ves comparado a esos años, ¿no? Sobre todo tuyos, con la vieja Solo Fútbol y tantos medios que has laburado en los 80, en los 90. Bueno, yo creo que el periodismo es el que ha cambiado, más allá de todos los avances que se han generado en los medios. Lo que ha cambiado es el periodismo, y si el periodismo cambia es porque cambian los periodistas. En la época en que nosotros hacíamos la revista Solo Fútbol, que fue un medio de comunicación dedicado íntegramente a ese deporte, que fue entre 1985, el 15 de julio salió el primer número de la revista Solo Fútbol, y el último fue en diciembre de 1999. Era un periodismo más vocacional, si se quiere un poco amateur, a pulmón. Solo Fútbol se enorgullecía, por ejemplo, de tener un periodista en cada cancha, y eso era verdad, porque se cubría todo, absolutamente todo, la primera D, la primera C, la B Nacional. Nosotros hemos ido a cubrir, por ejemplo, hasta los partidos de la quinta de la primera D, porque en aquella época esa categoría, que era la última, se jugaban 3 partidos el mismo día. Empezaba con la quinta, seguía la tercera y luego la primera. Claro, entonces el periodista que le tocaba un partido de la primera D sabía que tenía una larga jornada, porque tenía que observar 3 partidos, porque las crónicas se publicaban luego en la revista. Imagínate para los chicos que jugaban en esa categoría la posibilidad de ver reflejados sus nombres, sus fotos, en un medio nacional como en su momento era Solo Fútbol. Y además de eso, después se cubrían las divisiones inferiores, que igual, la maratón de 3 partidos, la cuarta, quinta y sexta se jugaba a un equipo, le tocaba ser de local, y séptima, octava y novena lo hacía de visitante. Iba un periodista en ambas condiciones y también cubría los 3 partidos, y salían las formaciones, los goles, los amonestados, los árbitros, los asistentes, las fotos, todo también en Solo Fútbol. Y además de todo eso, en aquel momento había verdaderos especialistas en lo que era cubrir el fútbol de todos los rincones de la Argentina. Por ejemplo, Marcelito Bafa, nuestro recordado y adorado Marcelo Bafa, que trabajó 10 años con nosotros en Solo Fútbol, y Daniel Mastroianni, que también, que en paz descanse, se encargaban de que los lunes a la noche los resultados de todas las ligas del interior del país también se vieran reflejados en Solo Fútbol, algo que para muchos ni siquiera se conocían la existencia de esas ligas, pero ellos tenían una persistencia, un trabajo de hormiga en obtener todos los resultados, tenían corresponsales en todos los pueblos, en todas las ciudades. Se publicaba todo. Enrique Escande, que era un colega de la agencia EFE, publicaba todo sobre el fútbol del exterior del país. O sea, había realmente una abundancia de material informativo en una revista que en algún momento, cuando comenzó, se publicaba en tamaño tabloide, llegó a tener 56 páginas. Imagínate lo que era llenar de material todo eso, ¿no? El trabajo. Y uno recuerda esencialmente lo que eran los cierres en la redacción, los sábados, que se cerraba todo lo que era el ascenso, y los domingos, que era el cierre de todo lo relacionado con la primera división. Era una época donde el ascenso se jugaba los sábados y la primera división se jugaba el domingo. No como hoy, que es un zafarrancho, que tenés partidos los lunes, los martes, los miércoles, bueno, cosas así, ¿no? En eso
hemos desmejorado muchísimo. El ascenso era los sábados, la primera división era los domingos. Y después, al margen de ese trabajo vocacional, si se quiere, de recorrer todas las canchas del ascenso, yo recuerdo, por ejemplo, mi primer partido, que fue el 5 de octubre de 1987, en una cancha que no existe más, la cancha de Muñiz, en la zona de José C. Paz, un partido Muñiz y Central Córdoba de Rosario, por la primera C. Ese fue mi primer partido. Y recuerdo haber ido, qué sé yo, prácticamente el ascenso, no sé si me queda alguna cancha por visitar. He estado en casi todas, porque Solo Fútbol un día te mandaba acá, otro día te mandaba allá, y así, y era la época en que tenías que el colectivo, que el tren, el subte, y a veces tenías que viajar 2 o 3 horas, pero lo hacíamos con una pasión y con un amor por el fútbol, pero esencialmente un amor por el periodismo, para poder cubrir todo eso, que fue absolutamente revolucionario e innovador en su momento, porque era una revista que no dejaba rincón del fútbol sin tener cobertura. Y eso realmente produjo un boom. Hubo ejemplares, hubo semanas donde la revista vendía 60, 65.000, 70.000 ejemplares. Volaba, la sacaban de las manos. Lunes a la noche, que ya salía en Capital Federal, por ejemplo, ya había fila de gente después de las 20 en los kioscos esperando la revista, y los martes en el Gran Buenos Aires, y después empezaba a llegar al interior. Era algo increíble. La voracidad de la gente con tal de tener su ejemplar de Solo Fútbol. Después aparecieron los medios partidarios, las FMs, ahora el streaming, los diarios, los periódicos comenzaron todos a salir con suplementos deportivos, que en aquella época eso no ocurría, y después el golpe de knockout me parece que fue para todos nosotros, tanto para Solo Fútbol como para el Gráfico también, que cerró un poco tiempo después que Solo Fútbol, la aparición del diario deportivo Olé. Porque Olé empezó cubriendo todo lo que cubría Solo Fútbol, lo mismo, el ascenso, las inferiores, incluso se llevaron muchos periodistas que estaban en Solo Fútbol, los llevaron a trabajar a Olé, se fueron muchos muchachos, porque ya conocían cómo era la técnica de trabajo, cómo era la cobertura de todos esos eventos, y el hecho de que esa información se viera publicada día a día hizo que mucha gente desistiera de esperar el lunes a la noche o el martes para que Solo Fútbol se lo entregara una vez por semana. Y bueno, así empezó un declive. Los medios gráficos hoy por hoy, creo que no es ningún secreto, prácticamente se están extinguiendo. Después la aparición de Internet también, y todos los sitios donde hoy por hoy vos la información que quieras obtener sobre fútbol, haces un clic y ya la tenés. Incluso hay un sitio que es Universo Fútbol, que lo maneja quien era el jefe de estadística de Solo Fútbol, Mario Lico, o sea que tiene una experiencia fantástica, porque Mario hacía la estadística de la D, la C, la B, la Primera Nacional, el fútbol, o sea, una locura. Y después curiosidades, que Solo Fútbol marcaba distinción, por ejemplo, con los títulos, con el famoso campeón moral, el resultado moral, todas esas cosas que la gente de esa época, a veces cuando charlamos sobre la revista, me recuerda. Me dice, ¿te acordás? Una vez gané salimos campeones morales. Sí, ¿no? Te quería mirar, a ver, ya que aprovecho, el famoso resultado moral, la tabla moral, que fue tan extraordinario para la época, ¿recordás cómo salió, cómo se originó todo eso? Bueno, todo Solo Fútbol partió del cerebro de uno de los periodistas más brillantes que ha tenido nuestro país y que sigue teniendo, que bueno, hace muchos años que no se dedica al fútbol, que es Edgardo Martolio. Él fue el fundador de Solo Fútbol. Martolio era un apasionado del fútbol, de las estadísticas, trabajaban junto con varios colegas en revistas relacionadas con Racing, ¿no? Porque ellos eran todos hinchas de Racing, tanto Martolio como Roberto Glucksmann, que era el director, Pupi Martolio, Edmundo, que era el primo de Edgardo, mucha gente, y bueno, ellos trabajaban ahí en Racing y dijeron, vamos a hacer una revista a nivel nacional. Ellos, Edgardo Martolio fue el creador y el primer director de Solo Fútbol, y todo lo que salió del cerebro de él. Después él se fue al tiempo, pues se fue a trabajar a Editorial Perfil y todo, y bueno, todos los demás continuaron con esa obra periodística que había dejado Martolio, y después, bueno, obviamente fue evolucionando, ¿no? En 14, 15 años se van produciendo cambios, pero el espíritu, la esencia de Solo Fútbol
se debe pura y exclusivamente a las genialidades de Edgardo Bartolio, que fue el fundador y el creador de ese medio. Y Sergio, volviendo un poco más para estos años, aquel programa que, bueno, todavía lo siguen haciendo, pero yo recuerdo los años 2009, 2010, 2011, que fue un furor, Deportivo Fútbol Show, que ahí es donde yo te empiezo a escuchar. Creo que era en Radio Cooperativa, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Radio Cooperativa, que en ese, cuando empezamos era AM740, estaba en la calle Cerrito, muy cerca del Obelisco, la radio, y después, bueno, a lo mejor alguno recuerda, ¿no? Cuando cambia de frecuencia abruptamente, nosotros nos enteramos el mismo domingo que hacíamos el programa, que abandonaba la AM740 y pasaba a ser AM770. Todo un episodio medio confuso ahí, porque en aquel momento el surgimiento de AM750 medio como que le interfería en la salida de 740, entonces buscaron otra frecuencia. Y en esa época, en Cooperativa, estaba Luis Delía, tenía la mañana Luis Delía, y bueno, hubo un atentado a una radio de Lomas del Mirador, ustedes no sé si recordarán, que justamente era la que tenía la frecuencia M770, hubo un atentado, le derribaron la antena, esa radio no pudo seguir emitiendo y a las 2 o 3 horas Cooperativa cooptó esa frecuencia y se quedó con AM770, que te digo, era una radio de Lomas del Mirador. Y bueno, sí, nosotros empezamos ese programa en el 2009, supuestamente nos llamaron al principio para hacer el reemplazo de Guillermo Nimo, que se iba de vacaciones. Nos dijeron, mirá, Nimo se va de vacaciones, no quieren hacer un programa así. Yo ya tenía un programa humorístico deportivo en una FM de la zona donde vivía en aquella época, donde yo hablaba de todos estos temas del fútbol, me reía de todo eso, y con humor y ironía que suele molestar mucho más a la gente que tiene poco sentido del humor, ¿no? A la gente que no es trigo limpio. Y como yo en esa época hacía estudios centrales en Radio La Red, junto a Héctor Rossi, que el locutor que era de Intrusos, Héctor era el locutor y yo hacía estudios centrales. Y entonces yo le comentaba que tenía un programa así de humor, que en la zona de Morón, que se llamaba Morón en Llamas. Y me dice, bueno, si necesitas algo, me decía Héctor, yo te grabo algunas locuciones. Entonces yo le mandaba y Héctor me las grababa y me decía él mismo que se hacía el plato, se reía de las barbaridades que decíamos, porque hacíamos avisos en tono humorístico, involucrando a protagonistas del club, personajes del club. Y entonces él, cuando él estaba en Cooperativa, cuando se da la posibilidad de que Nimo se va de vacaciones, me llama y me dice, Sergio, ¿no te animás a hacer un programa humorístico como el que vos haces en Morón, pero de todo el fútbol argentino? En Radio Cooperativa, dice, por lo menos por un mes, dice, porque Nimo se va de vacaciones. Le dije, no tengo problema, me encantaría. Y bueno, Héctor armó el equipo periodístico, convocó gente por las redes, nos citó a una reunión, ahí nos conocimos, pues ninguno se conocía uno con otro, los que íbamos a estar en el programa, y no, era tal la desconfianza que tenían al principio los gente de la radio, porque nosotros éramos muy al límite, ¿no? Que el primer programa, dice, el primer mes van a salir grabados, dice, y después vamos a ir viendo que esto y lo otro, ¿no? Y nos hacían grabar los viernes, el programa número 1 lo grabamos un viernes y se emitió el domingo. Y ustedes bien saben que en fútbol no es muy fácil grabar 2 días antes un programa donde vos tenés que hablar de actualidad. Pero bueno, el primer programa salió así. Y cuando vamos a hacer el segundo programa, Héctor me dice, me dice, ustedes ya están, me dice, para salir en vivo. Así que no lo vamos a grabar, van a ir en vivo. Y bueno, y ahí arrancamos. Y se produjo algo que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado. Era una identificación con la gente que nos sorprendió y nos avasalló a nosotros, porque empezaba el programa y empezaban a caer mensajes y la gente se comunicaba y llamaba y era una locura. Primero íbamos 2 horas, porque era el horario de Nimo, y nosotros estábamos, cuando sabíamos que Nimo volvía, estábamos un poco amargados porque decía, vuelve Nimo, nosotros, chao, desaparece esto. Y fue ahí cuando nos llaman de la radio y dice, miren, muchachos, dice, si yo saco el programa de ustedes, dice, me prenden fuego la radio, la gente. Entonces, dice, más allá de que vuelva Nimo, queremos darle otro horario a ustedes. Y ahí nos fuimos acomodando. Como Nimo iba de 0 a 2, a nosotros primero nos ofrecen que hiciéramos 3 horas. Primero de 23 a 24,
1 hora, después nos fumáramos las 2 horas de Nimo y nosotros después volviéramos de 2 a 4. Y nosotros lo hacíamos. Hasta que después Nimo toma de 22 a 0 y nosotros nos quedamos con la madrugada de 0 a 4. Y ahí fue donde el programa explotó, literalmente, ¿no? Porque yo tengo hasta el día de hoy todos los programas grabados, absolutamente todos, desde el 1 hasta el último que hice la semana pasada. Y a veces me pongo a escuchar y yo no puedo creer, digamos, la fidelidad de la gente. Pero bueno, fue una época maravillosa, tan es así que en aquel momento, cuando llegó la época del Mundial de Sudáfrica, era tal la identificación de la gente con nuestra forma de hacer humor relacionado con el fútbol, que nos ofrecen hacer una edición de Deportivo Fútbol Show mundial, que la hacíamos de lunes a viernes de 18 a 19, y eso también fue una cosa que no se puede creer cómo explotó en la audiencia. Pero siempre pasa algo. Nosotros en el 2011 teníamos una sección que se llamaba Deportivo Fútbol Walsh, que era relacionado con investigaciones periodísticas sobre cuestiones un poco turbias que tenían directa relación con el fútbol. Habíamos hecho lo del clan Ale en San Martín de Tucumán, ¿se acuerdan ustedes? Cuando es la gente que después estuvo involucrada con la desaparición de Marita Verón, o sea, todo eso. Habíamos hecho el tema de la quiebra de Racing, una investigación, muchísimas, y una de ellas estaba relacionado con el rol de la revista El Gráfico en la época de la dictadura. Y bueno, en esa época uno de quienes estaba al frente de la revista El Gráfico era Aldo Proieto. Aldo Proieto, que las nuevas generaciones no saben quién fue Aldo Proieto, porque lo veían como el viejito simpático en Fox, ahí haciendo chistes, pero cuando Proieto comenzó era un verdadero personaje nefasto del periodismo, y sobre todo en la época de la revista El Gráfico, en la época de la dictadura. Y bueno, hicimos una investigación así, y un día me llama el dueño de la radio y me dice, a partir de hoy no se puede hablar más de Proieto. Me quedé sorprendido porque le digo, ¿pero qué fue lo que pasó? No, dice, lo que pasa es que Proieto compró un espacio en la radio, va a tener una tira de lunes a viernes de 12 a 14, dice, entonces acá no se puede hablar más mal de un tipo que va a estar en la radio con un programa. Bueno, me pareció un hecho, digamos, de censura previa, grave, no me gustaba, a mí nunca me gustó por lo general que me quieran decir lo que puedo o no puedo expresar. Y ese mismo domingo que teníamos que hacer el programa me dice, y el domingo no van a salir al aire, me dice. Así reflexionan, dice, y se dan cuenta que ahora las cosas son así, son de esta manera, se terminó lo del proyecto. Y nos hicieron mandar un programa grabado y los productores editaron un programa grabado, porque eran 4 horas, y se hace todo un segmento de las diferentes investigaciones que habíamos hecho. Y se incluye 5 minutos de la revista del Gráfico, pero sin mencionar a Proieto, nada, porque obviamente no lo íbamos a mencionar. Y bueno, aparentemente el dueño de la radio estaba escuchando, y cuando escuchó el Gráfico, llamó a la radio, le dijo al operador, sacalos del aire. Y bueno, entonces empieza una interferencia en la radio, nadie sabía qué pasaba, no se escuchaba nada, empezamos todos a llamar por teléfono a la radio, nadie contestaba, y entonces algunos de los chicos que estaban con nosotros en el programa, que vivían cerca, se acercaron a la radio, y salió el radiooperador y le dice, mirá, dice, cuando escucharon que revista El Gráfico, dice, llamó el dueño y dijo, sacalos del aire, dice, estos acá no entran más a la radio, al programa nuestro. Parece así que al domingo siguiente nos fuimos todos a hacer el programa, como íbamos todos los domingos, y no nos dejaron entrar a la radio. Nos dijeron que había habido un problema en la antena, todo mentira, porque hasta las 11 de la noche la radio había estado transmitiendo normal, pero qué casualidad que cuando teníamos que entrar nosotros había existido ese problema. Y bueno, ahí vino toda nosotros denunciamos censura, lo que empezamos a expresar en las redes sociales, incluso algunos periodistas que nos escuchaban, como Pablo Yonto, por ejemplo, escribió una columna en el medio de comunicación en el que él trabajaba, porque él era uno de los que estaba escuchando en el momento que nos sacaron del aire, y muchos colegas solidarizándose con lo que nos había ocurrido. Incluso César Francis, que en ese momento era abogado de varios periodistas y que también escuchaba el programa, César, que ha sido candidato a presidente de San Lorenzo en las últimas elecciones, se puso en contacto con nosotros, se puso a disposición, dice lo que necesiten. Fuimos a la Comisión de Libertad de Expresión del Senado, pero en un momento, después la radio nos empezó a amenazar diciéndonos que si nosotros insistíamos con el hecho de que
era un episodio de censura, nos iban a hacer una denuncia penal, civil, de todo lo otro. Entonces llegamos a la conclusión de que ya está. Ellos como dueños de la radio son dueños de sus espacios y si un día te dicen hasta acá llegaste, lamentablemente tienen el poder, no les importó nada, digamos, la cantidad de gente que nos escuchaba y nos dejaron afuera. Y así se terminó la época de Deportivo Fútbol Show en Cooperativa en el año 2011. Yo lo mantuve el programa hasta el 2015, obviamente en diferentes FMs, o sea, no lo quería perder porque había sido una creación mía y me daba pena por la gente que nos buscaba, de dónde estaban, de todo lo otro. Pero en el 2015 dije, no, ya está, lo dejé de hacer. Hasta que en el 2020, la pandemia, todos encerrados en su casa, no sabes qué hacer, no puedes ir a trabajar, todo lo otro, me empieza a llamar un productor de la zona oeste, Guillermo Forner, y me dice, tenés que volver con Deportivo Fútbol Show. Le digo, no puedo volver, le digo, porque cuando dejamos, la vara quedó muy alta. Era un buen programa, le digo, y yo no puedo sostener. Dice, no, tenés que volver. Bueno, me insistió como 3 meses, hasta que acepté volver 1 hora. Y me sorprendió que empezó a aparecer gente que nos escuchaba en Cooperativa. Dice, Sergio, qué bueno que volviste, que pin, que pun. Entonces ya empezó a sumarse otra vez una audiencia, los streaming cuando hacíamos en vivo aumentaban, subíamos el programa a nuestro canal de YouTube y veíamos que había muchísimas reproducciones. Bueno, empecé después 1 hora y media, después 2 horas. Y así, hace 5 años, desde el 2020 que estamos y aún nos mantenemos, hacemos el programa los miércoles en vivo de 21 a 22:30, después lo subo a un canal de YouTube y realmente muy felices porque más allá de que obviamente no tiene la repercusión que tenía en Radio Cooperativa, pero por lo menos tenemos un público cautivo que nos sigue de aquella época, público que se ha ido sumando y seguimos manteniendo la misma esencia en lo que hace al enfoque periodístico que le damos, más allá de que nos han ocurrido muchísimas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo una denuncia penal y una denuncia civil del tesorero y presidente del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, que, por ejemplo, en la denuncia penal me prohibieron durante 1 año mencionarlo, y la denuncia civil, este hombre pide un resarcimiento económico porque se vio afectado en su buen nombre y honor. Sin palabras, ¿no? Y de la época que lo hacíamos en Cooperativa tenemos también muchas anécdotas de gente pesada que llamaba, y bueno, con Sergio todo Grondona, ¿cómo? Sergio, de esa época, ¿no? Todavía con un Grondona con mucho poder y vivo, del grondonismo. Sí. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué historias? Yo tuve varias discusiones con Grondona en la época de Solo Fútbol, ¿no? Entonces ya teníamos una especie de relación ahí, un tiro y afloje con Grondona. Y le dábamos con un caño, obviamente, a don Julio, pero Grondona fue un tipo que jamás le mandó una carta de documento a un periodista. Él mismo se tomaba todo con humor, o sea, no le daba bola, trataba de consensuar, de charlar, de convencerte. Grondona fue un gran simulador y un gran vendedor de ilusión, fabricante de mentiras. O sea, era un tipo que cuando te empezabas a hablar con él, le vendía una barra de hielo a un esquimal, Grondona. Y después a nosotros nos decían gente que en Crucecita, la estación de servicio de Grondona ahí en la zona de Sarandí, los domingos a las 12 de la noche ponían Cooperativa, escuchaban las 4 horas en vivo a todo volumen y se agarraba, o sea, el plato se hacían todos de las cosas que decíamos nosotros de Grondona. Pero un día llamó Gustavo Grondona a la radio Cooperativa y la atendió un productor, Sebastián Saijo. Yo lo miraba a través del vidrio y que atendía el teléfono, los chicos atendían el teléfono todo el tiempo, no paraba de sonar y en un momento yo veo que él atiende y le va cambiando la cara. ¿No? Entonces yo estaba al aire, cuando voy a la tanda lo llamo, le digo, ¿qué pasó, Seba? Digo, ¿quién te llamó? Me dice, no, me llamó Gustavo Grondona. ¿Y qué te dijo? Dice que si lo llevo a cruzar ese castillo, dice lo de Huecho. Por la barbaridad que decíamos de don Julio. Pero, y así como después llegaban anónimos, cartas, amenazas, incluso algunos audios los tenemos guardados, nos reíamos de ellos y algunos los seguimos usando todavía, como viendo, fíjate la gente, ¿no? El nivel de intolerancia que tenía, pero nosotros nos reíamos de todo eso. Yo con Grondona había tenido un episodio de una discusión muy grande en un predio de Seiza, luego de que yo en el preolímpico de Mar del Plata, clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Atlanta, 96, yo había escrito una nota muy crítica que se llamaba La otra cara de la Confederación Sudamericana, donde yo publicaba muchas
cosas que nunca habían salido en ningún lado, relacionadas con el manejo de los dirigentes. En esa época Grondona, Nicolás Leo, Figueredo, bueno, pero contando secretos y cosas muy, muy pesadas del manejo de los árbitros. Ese fue el primer torneo internacional de este malandra Oscar Ruiz, el colombiano. Entonces, esa nota de 3 páginas que salió en Solo Fútbol y fue un terremoto en aquel momento. Salió la revista el lunes a la noche y el martes, cuando yo llego a trabajar a la redacción, que estaba en Alsina y Santiago del Estero en esa época, en el barrio del Congreso, escucho que el dueño de Solo Fútbol estaba hablando con Eduardo De Luca, que era secretario general de la Conmebol y obviamente la mano derecha de... Era muy amigo de Grondona, De Luca. Y lo puso Grondona, un tipo muy astuto. Él siempre, los secretarios generales de la Conmebol los ponía él. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en todo organismo relacionado con el fútbol, en los clubes mismos, todos los que aprueban oficialmente cualquier decisión son presidente y secretario. Son los que ponen el mocho, los que firman. Entonces Grondona en la Conmebol había puesto a De Luca, cuando se enoja con De Luca lo pone a Meissner, pero ese cargo siempre era de Grondona, el de secretario. Era el que le pasaba toda la data de lo que ocurría ahí. Entonces, bueno, Armando, que era el dueño de la revista en ese momento, Edmundo Armando, no sabía cómo dibujarla, porque el mismo tipo ni la había leído la nota que yo había escrito. Y dice, no sé qué le pasó a los muchachos, qué pin, qué pum. Bueno, después que termina, me llama, me dice, no, sacó De Luca, enojadísimo. Dice, ¿qué escribiste? ¿Qué esto, qué lo otro? Le dije, no, le dije una nota común y corriente, yo no sabía qué decir. Y entonces, a la semana siguiente, en la edición siguiente de Solo Fútbol, en el mismo espacio que yo había escrito, la otra cara de la Confederación, 3 páginas en el pliego central, página impar y una doble del otro lado, sale una nota que se llamaba Simplemente Eduardo. Una entrevista a De Luca que la escribió el mismo dueño de Solo Fútbol, o sea, de una manera de calmar un poco las aguas con la Conmebol, porque entre las cosas que yo alcancé a escuchar que De Luca le decía, no, porque nosotros creíamos que Solo Fútbol era un medio amigo de la Conmebol, dice, ¿cómo nos van a hacer esto, que lo otro? Bueno, pasa eso, a los 2 o 3 días voy a un entrenamiento de la selección en el predio de Seiza y estaba Grondona, como siempre, con su poncho ahí y algunos de los muchachos que estaban conmigo, que habían ido a cubrir también para Solo Fútbol, se le acercan a Grondona. Dice, don Julio, le podemos hacer unas preguntas. Y Grondona, que se ve que no estaba de buen humor, le dice, ¿y ustedes de dónde son? Dice, de Solo Fútbol. Le dicen, yo estaba a unos 3 metros, no me quise acercar. Y entonces, de Solo Fútbol, dice Grondona, le dice eran Pablo Viñola y Mariano Burgarén, que habían ido, ¿no? Entonces, no, dice, yo de Solo Fútbol quiero hablar con ese que escribió esa nota de la Confederación Sudamericana. Y empieza a despotricar, don Julio, ¿no? Entonces yo, que siempre fui un tipo de, si veo una chispa, tiro un bidón de nafta, me le acerco y le digo, ¿cómo escribí esa nota? Le digo, don Julio, ¿qué pasó? Y Grondona me mira así con una cara de, viste, furibunda y me dice, vos escribiste eso, vos no tenés moral y que esto, que luego me empezó a decir de todo. Y empezamos a discutir, pero siempre en un tono civilizado, ¿no? Y se empezaron a amontonar periodistas porque veían que estábamos ahí medio bastante irritados los dos, ¿no? Yo no le aflojaba, nunca le aflojé a nadie, ni siquiera a Grondona. Y me acuerdo que Enrique Sacco estaba haciendo notas para Telefe, era cronista de Telefe Enrique Sacco en aquella época, imagínense cuántos años hace. Entonces Enrique Sacco se le acerca cuando lo ve que ya Grondona estaba un poco sacado y dice, no, don Julio, cálmese, dice, yo lo conozco a Sergio, dice, es una buena persona, un buen muchacho, dice, no sigan acá discutiendo porque todo el mundo va, dice, entonces Grondona me dice, viene, me abraza, me dice, hagamos una cosa, dice, venite a la AFA en la semana, yo te invito a tomar un café en mi oficina y te aclaro todas las dudas, que Troy se reía, me palmeaba todo, para que todo se calmara. Y fui después, le hice varias entrevistas a Grondona ahí en la AFA, pero siempre en un tono irónico donde él me tiraba algo y yo le tiraba con otro flechazo, ¿viste? Pero ya habíamos aprendido a tolerarnos. Y lo más risueño de todo esto, y con esto termino la anécdota relacionada con eso, es que después yo voy a cubrir los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y un día estaba en la puerta del estadio en Birmingham, en la primera fase, esperando que nos trajeran las acreditaciones para entrar al partido, y de repente veo que para una limusina ahí en la entrada. ¿Quién baja? Grondona. Entonces Grondona apenas me ve, me dice, ¿qué haces acá? Le digo, estoy trabajando, vengo a cubrir los Juegos Olímpicos. Y dice, ¿qué pasa? ¿No puedes entrar? Digo, sí, estoy esperando que me traigan. Grondona
el que lo conoció sabía que él en cada partido de la selección tenía un gesto típico. Abría el saco y en el bolsillo de acá tenía entradas para todos. Cada vez que se le acercaba a uno, Julio, no tengo plata para adelante, Grondona sacaba entradas. Clientelizaba con entradas a todos aquellos. Y me abre así y me dice, toma, me dice. Me da 5, me dice, toma para vos, para tu familia. Le digo, no, a mí me van a traer, le digo. No importa, me da 5 plateas para el partido, ¿no? Y 2 minutos después, para otra limusina atrás. ¿Quién baja? De Luca. Entonces, Grondona, que era un verdugo, De Luca, con cara de pocos amigos, baja y se quería meter al estadio, y Grondona lo llama. Dice, Eduardo, dice, vení. Dice, ¿sabés quién es este? Dice, riéndose. Este es el que escribió la nota, dice, de la Conmebol, que te mató a vos, los mató a todos, que esto, que el otro. Y De Luca se puso la cara de todo color y no sabía cómo reaccionar, y Grondona se reía. Y viene y me da la manito así, ¿viste? Me dice, ¿qué tal? Mucho gusto. Y se da vuelta y se fue. Y Grondona se reía. El plato, o sea, esa una de las anécdotas que me quedó con don Julio, más allá de todas las entrevistas que tuve. Grondona fue un personaje, todo el mundo lo sabe, demasiado astuto para la dirigencia deportiva. Fíjense que recién cuando Grondona murió, empezaron a caer en cana todos los dirigentes de la FIFA, de la Conmebol, todo. Él quedó impune, más allá de que manejaba las comisiones de FIFA más importantes. Grondona era el presidente en las sombras de la FIFA, trabajó con Avalanche, lo puso después a Blatter, y además manejaba la comisión de finanzas de la FIFA, muchachos, es manejar la guita de la FIFA. La FIFA es una organización, una multinacional, que tiene más afiliados que la ONU. Entonces imagínense la guita que manejaba, y el presidente de la Comisión de Finanzas era Grondona, un tipo que en inglés solamente sabía decir yes, porque nunca en su vida habló una palabra de inglés. Y él, cuando le otorgan la sede a Qatar y no se la dan a Estados Unidos, que Grondona estaba vivo todavía, les anticipó a todos, le dijo, ahora aguántenselo a los Yankees, cómo van a venir por no haberle dado la sede del Mundial a ellos. Grondona muere poco después del Mundial de Brasil, donde empieza la investigación para meter presos a todos los de la FIFA en Estados Unidos. Y terminaron todos en cana. Es más, algunos siguen estando presos. Y una última cosa que les digo relacionado con esto, cuando salió la miniserie El Presidente, que hablaba sobre Sergio Jadue, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, un delincuente de aquello, ustedes lo deben saber. Mucha gente que leía solo fútbol me lo recordaba, me dice, Sergio, dice, estas cosas que muestra esta serie, vos ya las habías denunciado en solo fútbol en el año 96. Y sí, tenían razón, pero bueno, a mí nadie me llamó para que dé una idea de todo eso, pero cuando miré la serie después en Prime Video, me di cuenta de que muchas de las cosas que yo había escrito en el 96 estaban reflejadas en esa serie que se llamaba El Presidente, sobre este personaje nefasto, ¿no? Este delincuente Jadwe, que creo que todavía sigue en cana ahí en Estados Unidos. Sergio, con respecto acá hay una pregunta que dicen, ¿qué opina Sergio de la AFA actualmente? O sea, después de lo que fue Grondona, la transición, y bueno, Luciano seguramente también debe coincidir con esto, estos dirigentes actuales que están manejando la AFA y este mamarracho que está pasando con el tema de los árbitros, los ascensos, los descensos, cambian el formato todos los años, no hay una división que tenga la misma cantidad de equipos, o sea, tenés la primera C con menos equipos, la B metropolitana con más equipos, la A que ahora la quieren llevar de vuelta a 30. ¿Cómo ves el presente del fútbol argentino? Sin contar, ¿no?, lo que decías recién, el tema de los partidos, ¿no?, que se está jugando partidos prácticamente todos los días, que ya no se sabe qué se está jugando. Bueno, lo que pasó ahora con Fasi y la Copa Argentina, que aparentemente amenazó al árbitro Merlos. Hace unos 3-4 meses nosotros lo entrevistamos a Ernesto Cherkis Vialo, un faro para todos los periodistas, lo que hace a su brillantez como periodista, más allá de que uno pueda no estar de acuerdo con sus opiniones. Y Cherkis nos decía, ¿sabés por qué hay partidos todos los días? Para negocio de los apostadores. Así las casas de apuesta pueden mantener vivo el negocio los 7 días de la semana. El manejo del fútbol de este país es realmente vergonzoso. La Asociación del Fútbol Argentino es una asociación ilícita, una organización delictiva, una mafia, la cosa nostra, como le digo yo.
Estamos en presencia del fútbol más corrupto del mundo y en presencia de lo más vergonzoso que pueda ocurrir en este país y que haya ocurrido jamás. Los ascensos absolutamente todos digitados. Yo soy muy seguidor de los torneos del interior que no tienen la visibilidad que deberían tener. Y desde que esta conducción tomó el manejo del fútbol y está quien está manejando los torneos del interior, fíjense, año por año, todos los ascensos absolutamente digitados. Subió Central Córdoba de Santiago del Estero, ascenso vergonzoso. Mitre de Santiago del Estero, lo de Güemes, escandaloso ya tanto en el regional amateur como en el federal. Ahora van a poner en Nacional a Sarmiento de la Banda, también de Santiago del Estero, que ya lo vienen trayendo desde el regional. El ascenso de Estudiantes de Río... No, bueno, eso, después te hablo del ascenso acá, pero lo del torneo del interior, ¿te acordás Estudiantes de Río Cuarto? Cuando después de ascender, un jugador de Estudiantes de Río Cuarto, Juan Tejera, en una radio de Río Cuarto, dijo: nosotros sabíamos que ascendíamos porque el presidente nos había dicho que estaba todo arreglado. El presidente era Alicio Dagatti. Estudiantes de Río Cuarto, el ascenso fue vergonzoso. Tan es así que en el partido clave, que es con Defensores de Villa Ramallo, que gana Estudiantes 1-0, el árbitro que dirigió ese partido no dirigió nunca más. Se llamaba Gerardo Méndez Cedro. Y ese Juan Tejera, que dijo eso en una radio, vive escondido en un pueblito de Uruguay. Y Dagatti sigue siendo presidente de Estudiantes de Río Cuarto. Después los ascensos de Deportivo Madryn, de Brown de Madryn, de Racing de Córdoba. Todos los años los ascensos son ya digitados de antemano. Y los del torneo regional amateur que llevan al Federal A, peor todavía. Todos los años las finales del regional amateur son robos escandalosos. Nosotros anticipamos antes que comience que Gutiérrez de Mendoza, que en ese momento era el club del presidente de la Liga Mendocina, iba a ascender antes que empiece el torneo, Hoy está jugando el Federal A Gutiérrez Sport Club. Deportivo Rincón, que es el de los petroleros de Río Negro, ¿ustedes se acuerdan lo que fue la final con Colón de San Justo? Que fue un choreo descarado con un árbitro que es el hijo putativo de Andrés Merlos, Luis Martínez de San Rafael. Ese Luis Martínez, el otro día salió un artículo que es el nuevo chico de los mandados del Consejo Federal. Dirige a Sarmiento de la Banda, dirige a Deportivo Rincón, dirige a Ciudad Bolívar, dirige a todos los equipos del poder. Entonces, ¿cómo le puedes dar seriedad y entidad a un fútbol donde todos los años ya se sabe quién va a ascender y quién va a descender? Después, vos me hablás de Barraca, yo te hablo Barraca Central, Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero. Te hablo del caso San Telmo, que era uno de los mejores equipos y cómo lo están volteando porque no le quiso entregar un futbolista a Barraca Central. Yo te hablo de Armenio, donde el secanucas oficial del presidente nadie habla, pero Armenio está primero. Armenio va a ascender a la Primera Nacional, Deportivo Armenio. ¿Cuál es el mérito? Y tiene el mejor secanuca del fútbol de nuestro país. Hijo de otro gran malandra, como Noray, que fue echado como un perro por Grondona en su momento de AFA a Noray. Porque Noray tenía la particularidad de que le gustaba mucho, era el que manejaba todo el tema del convenio de AFA con la casa que entregaba la indumentaria. Y la mitad de la indumentaria no llegaba nunca al predio de Seiza. Y bueno, este chico parece que tiene los mismos hábitos, además de que le seca muy bien. No sé si le seca, le sopla, algunos me dicen, no, le muere. No sé. Pero Armenio está puntero. Entonces, es una vergüenza el fútbol de este país. Hablame no a las SAD, a las Sociedades Anónimas Deportivas, que son, nadie sabe bien de qué se trata, qué son. Me dicen, no, porque son capitales privados invirtiendo en los clubes. Bueno, yo te pregunto, todos los clubes, sobre todo los del ascenso y los del federal, están gerenciados. Eso no es capitales privados metidos en los clubes de fútbol. Yo te hablo, por ejemplo, Kimberley de Mar del Plata. ¿Sabe quién es el dueño de Kimberley de Mar del Plata? ¿Quién pone la plata? Javier Faroni. ¿Sabe quién es Javier Faroni? Fue interventor de Aerolínea Argentina en la época de Massa, cuando Massa se quedó con algunos ministerios, cuando era ministro. ¿Y no era productor teatral también? Productor teatral. Además, muchachos, acá una sociedad entre Javier Faroni, Sergio Massa, el jinete de Santiago del Estero y Chiqui, creó una empresa fantasma que se llama Deportic,
que es la que se dedica a la venta de entradas en los partidos de la selección argentina. De repente sacaron a Ticketek, que era la que manejaba la venta de entradas, y crearon esta empresa Deportic. ¿A quién pusieron de titular como dueña de la empresa? A la hermana de Javier Faroni, una testaferro, obviamente. Y se dedican ellos al manejo de la venta de entradas de los partidos de la selección y de los partidos que no son de la primera división del fútbol. Salvo Tigre, por supuesto, Tigre lo maneja Deportic. Lo llamativo es que esta gente que vende las entradas, ustedes vieron los precios exorbitantes de lo que fue el partido Argentina-Chile, salen a la venta y a las 2 horas, 3 horas no hay más localidades. Y de repente en la reventa aparece al doble o el triple de las entradas. ¿Quién maneja la reventa esa? ¿Cuál es el negocio? La reventa la maneja un presidente de un club de la Primera Nacional que entregó el traste muchas veces a Chiqui y que su club eternamente va a estar pudriéndose en la B Nacional y nunca va a ascender. El tema de las apuestas, muchachos, las apuestas están todos involucrados. ¿Qué mejor para un apostador que es saber que te voy a poner a tal árbitro para que gane tal equipo? Si yo te digo, apostá todo que gana Deportivo Pirulín, porque te lo voy a mandar a Juancito, que lo va a hacer ganar a Deportivo Pirulín. Y vos pones toda la guita ahí porque ya sabés que el referí que van a poner lo va a hacer ganar a ese equipo. Mirá qué fácil, mirá que bien el curro, cómo está aceitado. Fíjate todos los casos de apuestas de clubes que salieron, pibes, de la tercera de Centro Español, la tercera de Fénix, El Porvenir, Comunicaciones, el mismo Riestra. En Madrid echaron cuántos jugadores hace poquito de Deportivo Madrid porque arreglaban los partidos? Porque en un momento confesó uno que tenían que dar, no sé si 15 córner, no sé cómo era la mano, y no habían llegado. Habían dado 12 córner, que todo el otro, y faltaron 3. Y entonces los apostadores le empezaron a reclamar, y se armó quilombo entre algunos jugadores internos entre ellos, se enteraron los dirigentes, y la comisión directiva tomó la decisión de rescindirle el contrato a varios jugadores. Hoy por hoy te venden todo. La cantidad de laterales, la cantidad de córner, la cantidad de amonestados, los goles, los penales, si el amonestado es antes de los 5 minutos, antes de los 10, antes de los 15. ¿Se acuerdan el caso de Leyendecker, el chico de Agropecuario, que lesionó a un futbolista de Boca en un partido de Copa Argentina antes de los 15 minutos? Sí. Mucha gente habló de que todo eso estaba digitado por la mafia de los apostadores. Y así como ese caso te puedo nombrar miles. ¿Y saben quién es el que maneja mucho de esa relación apostadores y clubes de fútbol? El presidente de una de las ligas más importantes del país, que ya de por sí él es un ludópata confeso, que incluso tiene un hermano que estuvo internado porque no puede salir de la ludopatía. Esto es una organización, una asociación ilícita, una organización delictiva. Vos fijate que esta gente se quedó con el manejo de todo, de los árbitros. ¿Cómo podés tener un empleado de AFA que además sea secretario general del sindicato de árbitros? ¿De qué lado está cuando tiene que defender es lo mismo que vos pongas no sé, no me entra en la cabeza que Beligoy sea empleado de la patronal y además secretario general de los empleados. Cada vez que hay un conflicto, ¿de qué lado se pone Beligoy? Después destruyeron el SADRA, el Sindicato de Árbitros de la República Argentina, y crearon la Unión Argentina de Árbitros, que yo le llamo la Unión de Arbichorros Deportivos de la Argentina, que le creó Pesota con toda esa mafia. Pesota que todavía le debe una explicación al país entero por aquel partido Belgrano, River Belgrano. Y ahí aparecieron todos estos malandras del arbitraje. Ahí aparecieron Adrián Franklin, Bruno Amiconi. ¿Se acuerdan de Franklin, la final Alvarado con San Jorge de Tucumán, donde los jugadores cuando terminó el primer tiempo se sentaron en la cancha y se fueron porque el robo era descarado? El otro día nosotros pasamos una entrevista al arquero de Alvarado en aquel momento, donde comentaba el tipo, total ya pasaron muchos años, el tipo dice, ¿saben lo que nos decía Franklin? Dice, yo le doy el penal, dice, pero entren al área por lo menos, dice, si no, no le puedo dar el penal. Y todos esos malandras que vienen haciendo su tarea sucia en el regional, en el federal, hoy ya están en el nacional y están muy cerca de primera. ¿A qué interés se creen que van a responder todos esos malandras del arbitraje, el grupo de tarea del arbitraje, como yo le llamo siempre? Todo eso es vergonzoso. Estos que manejan hoy por hoy el fútbol en nuestro país
manejan una asociación de árbitros completamente corrupta. Se quedaron con la asociación de técnicos, con el choborra este de Pacini y todos esos malandras alrededor. Agremiados. Manejan todo. ¿Dónde se vio eso? Y hasta Sergio con periodistas, ¿no? Ahí oficializando de prensa de la asociación de técnicos, ¿no? Yo tengo información de que hay por lo menos 50 periodistas que reciben pauta de AFA o de organismos relacionados con la AFA. Reciben pauta mensual de periodistas, colegas. Y además, no nos olvidemos que hay medios de comunicación que son propios de la AFA. Por ejemplo, Doble Amarilla y The Sports. Fíjense cuando salió el tema fíjense que siempre las primicias relacionadas con el fútbol en nuestro país las tiene Doble Amarilla. Qué raro. Sí, eso es lo dijeron. De prensa y difusión de ellos, Doble Amarilla y The Sport. ¿Dónde habló Merlo diciendo que Fassi fue con un revólver? ¿Dónde habló? En The Sport y replica Doble Amarilla y todos los trolls que tienen alrededor y instalan la noticia. Hasta eso tienen estos. Tienen medios de comunicación empleados, generados por ellos y solventados por ellos. Agentes de propaganda. La AFA tiene agentes de propaganda dentro mismo del periodismo. Después ni hablar de algunos comunicadores que sabemos claramente que reciben una tarasca importante para ser defensores a ultranza de esta gestión. Lo sabemos todos. Yo no quiero mencionarlo al hincha de Racing, a Azaro, pero bueno, muchachos, Azaro ni simula. Va con onda, ¿no? Pero ni hablar el otro que está en Mitre, que ahora va a ser, no sé, dice que lo van a postular a senador, a diputado, no sé qué. Por favor. O sea, esto es escandaloso, muchachos. Escandaloso. Mira, te quería preguntar, porque la verdad que sos un libro abierto y es un placer tocar todos los temas con vos. Todos los arreglos que vos decís que, a ver, se ven claramente lo que está pasando, ¿no? Con el ascenso, con los campeonatos del interior. Yo quiero ir un poquito más arriba y no te voy a hablar de esta época. De mitos, viste, que quedaron rondando de hace 15, 20, 30, 35 años atrás en el fútbol argentino. Vos anteriormente me nombrabas a Pablo Viñola, por el lado independiente, que ustedes tantos años lo tuvieron en la revista, Marianito Burgarés, que acá con Dari, todos también racinguistas, lo conocemos mucho del medio de Racing. Quiero empezar por eso, y irme a la época de Grondona, ¿no? Porque hoy la historia es totalmente diferente. Un Racing que parece el Independiente de antes en algunos aspectos y un Independiente que parece el Racing, ¿no? De los 80, de los 90. Para vos, Grondona, ¿tuvo algo que ver con esos años y décadas tan malos de Racing y con cierto favoritismo independiente que por ahí en lo local no se vio tanto, pero sí en lo internacional? Mirá, si no recuerdo mal, el Independiente se fue al descenso estando Grondona como presidente de AFA. El último año, claro. Sí, antes de morirse, ¿no? Y me parece que uno de los que más trabajó para que Racing no desaparezca fue Grondona, si no me equivoco. No recuerdo, nosotros en Solo Fútbol habíamos hecho investigaciones respecto de eso, tengo algunas revistas de aquella época, pero yo no estaba tan metido en ese tema Racing porque lo manejaban otros chicos, pero yo no creo que Grondona haya trabajado para que Racing desaparezca o para perjudicarlo notoriamente a Grondona. Yo creo que el tipo era una mente siniestra, pero de una brillantez como nunca ha tenido ningún dirigente del fútbol argentino. A Grondona le podés achacar que fue el más corrupto de todos, sin duda, yo creo que sí, pero también hizo muchas cosas positivas. Si hoy por hoy hablamos el caso Talleres de Córdoba, por ejemplo, que es un grande del país, no solo del interior ni de Córdoba, sino un grande del país. Grondona creó la resolución 1309, que es la que permite que Talleres juegue en primera división. Esa apertura de la AFA hacia los clubes del interior para que puedan empezar a jugar en primera división junto con los Boca, los River, los Racing, los San Lorenzo, los Independientes. Después, Grondona, en su gestión, salieron campeones todos, muchachos. Yo recuerdo, salió campeón Banfield, salió campeón Lanús, salió campeón, qué sé yo. Se repartieron los campeonatos. Bueno, Arsenal, ni hablar, la Copa, y después la Truchuga Bank, y la Truchamericana, y la Truchuga Bank que ganaron en Japón. Pero, obviamente, mira, yo he hablado con algunos árbitros internacionales de aquella época que a veces opinan en mi programa,
Y ellos me dicen que Grondona nunca le llegó a ellos una orden directa. Por ejemplo, yo el otro día entrevistaba a Claudio Martín, ex árbitro internacional, de la época de Grondona, y él me decía, yo lo dirigí a Arsenal un montón de veces, nunca ganó Arsenal conmigo, me decía, o empataba o perdía. Nunca me dijeron nada, a mí nunca me dijeron esto de Arsenal. Muchas veces hay árbitros que tienen tan poca personalidad, que son tan temerosos, que sin que le digan nada, van y cobran todo a favor del equipo, porque uy, mirá, si lo perjudico a este, me van a borrar. Hoy eso no ocurre, hoy directamente llega la orden directa de decir, mirá, acá ya sabe, cuando juega Barracas, este mismo Merlos, que ahora está en el ojo de la tormenta, acuérdense que hace 3 o 4 semanas dirigió un partido Barracas con Gimnasia y Grima La Plata en cancha de Huracán, donde Merlos, no, con Atlético Tucumán, perdón, que Merlos sanciona un penalcito, ¿no? Por un tironcito de la camiseta, en contra de Barracas. Y el VAR, que era Novelli, que es un hombre de la casa, un asalariado de la AFA, lo llama y le dice, fíjate, mirá, parece que... Y Merlos sostuvo y cobró el penal. Y todo el mundo decía, mirá el penal que le dio Merlos en contra a Barracas. ¿Qué pasó después? Merlos tuvo 2 semanas sin dirigir. Y cuando vuelve a dirigir, le piden una prueba de fidelidad. ¿Cómo te piden una prueba de fidelidad? O te ponen en Barracas o te ponen en Boca. Lo pusieron en Boca. Y Merlos ahí mostró la prueba de fidelidad y el arrepentimiento. Yo me acuerdo un partido de Barracas Central en la Primera Nacional. Lo de Pablo Dóvalo y Barracas Central es una cosa, una historia que no creo que exista en ningún lugar del mundo, una vergüenza más grande que todos los arbitrajes parciales de Dóvalo a favor de Barracas. Es el tipo que más veces dirigió a Barracas en el fútbol de este país. Un partido de la Primera Nacional, Barracas Central y Ferro, donde Barracas lo peloteaba y no le podía hacer el gol a Ferro. Entonces, ¿qué hace Dóvalo? Faltando 2 minutos, inventa un penal para Barracas. Un penal ridículo, absurdo, nada había sido. Cobra penal para Barracas. Lo patean de Barracas y se lo ataja el arquero de Ferro. Y la pelota queda ahí, y de repente Dóvalo pita, levanta la mano y cobra un indirecto adentro del área a favor de Barracas. Entonces dice, ¿pero qué cobraste? No, dice, insultó, dice el jugador, dice, insulto, indirecto. Y le dio un tiro libre indirecto adentro del área, que era más cerca del arco que el punto del penal, Dóvalo. Ni así le pudieron hacer el gol, digamos. Pero ese descarado, las cosas que hacían estos muchachos. El otro día me recordaba un árbitro, Diego Ceballos, tipo más tenebroso que Ceballos, la final Rosario Central Boca, creo que todo el mundo, no tengo que mencionarle demasiado para que se acuerden de lo que ocurrió. Y después, ¿cuánto tiempo estuvo sin dirigir Ceballos? Era internacional incluso Ceballos. Le sacaron de la chapa de internacional, lo pusieron en el freezer, después lo trajeron de nuevo. Ceballos dirige un partido Barracas Central con Independiente Rivadavia Mendoza, en la cancha de Barracas, porque Ceballos era otro de los abonados a Barracas, siempre. Gana Independiente Rivadavia 3-2. Jugó mejor. No sé. En el vestuario a Ceballos casi lo matan. Le pegaron, lo putearon. Ceballos obviamente no informó nada. No informó absolutamente nada. A las 2 fechas lo vuelven a designar a Ceballos en un partido de Barracas Central. De local otra vez, con San Martín de San Juan. ¿Qué le quisieron decir a Ceballos? Ahí tenés la chance de resarcirte. Bueno, ese día ganó Barracas 3-0. Así son estos mafiosos, muchachos. Así son estos mafiosos. O mostrarle prueba de fidelidad o no dirigí nunca más. Vos fijate, Merlos había sido echado de AFA. Diego Ceballos había sido echado de AFA. Otro que está en el Federal de nuevo, Nelson Bejas, un tucumano, que viste que en Tucumán dice que Bejas en vez de decir algarrobo, decía algorrobo. Bueno, lo habían echado cuando estaba Miguel Cime de presidente del colegio de árbitros. Todos esos volvieron. ¿A quién fue a buscar la AFA? A todos los malandras. Le dijeron, mirá, está la chance de volver a dirigir. Pero... Y ahí volvieron Ceballos, Merlos y un montón de malandras más. Entonces es difícil. A ver, te quiero preguntar, porque nos encanta, creo que nos sobran los dedos de la mano para encontrar periodistas que
con nombre, con apellido, hoy en día denuncien, ¿no? Y digan las cosas que vos decís, que sabés. Mira, esto es dos hechos que para mí también son lamentables. Uno, lo de Almirante Brown, ¿no? Almirante Brown me parece que es un club que también, vos hablabas de Barraca Central, de Deportivo Riestra, la tonga que hay metida con Almirante, con Levi, la gente que lo sigue acompañando y vendiendo los ascensos peor que en los 80, que en los 70. Y después te quiero preguntar por un técnico del poder, que es otro lamentable para mí, que es Rodolfo de Paoli, ¿no? Sin palabras. Bueno, lo de Almirante, ya sabemos que en su momento le habían prometido el ascenso. Recordemos que Almirante es un club virgen de primera división, o sea, nunca jugó en esa categoría, nunca llegó a estar en primera división. Y cuando asumió Levi, con la promesa, ¿no?, de que él iba a llevar a Almirante a primera, su amistad con Chiqui y todo eso, y sus negocios, ¿no? Porque esta gente se ha diversificado mucho con los negocios. Algunos tienen cuevas, ahí con el capital, o sea, bueno, muchas cosas, ¿no? Algunos tienen bodegas en Mendoza, otros tienen centro de estética, otros tienen licencia de Café Martínez, bueno, hay de todo. Estos muchachos se nota que les rinde el trabajo al servicio del poder. Pero lo de Almirante, el año donde Almirante tenía la chance, tenía un buen equipo Almirante, le toca lamentablemente en las semifinales jugar con Barracas Central. Y Barracas era el equipo que ese año sí o sí tenía que ascender. No le quedó otra que entregar el traste a Barracas. ¿Y quién dirigió el partido de ida de Barraca con Almirante Brown en el Nacional de esa fecha? Andrés Merlos. Y después, obviamente, Almirante quedó ahí en el camino. Le toca a Barraca la final con Tigre. Tigre tenía 10 veces más equipo que Barraca, era obvio. Le iba a ganar caminando. Le ganó Tigre a Barracas. Y va a una final Barraca con Quilmes. ¿Se acuerdan? Sí, la de cancha de Racing por penal. Quilmes, dígame cuántas veces pateó el arco Quilmes en ese partido. Nunca, en 120 minutos. Y la manera de patear el último penal, ¿no? El último, segundo, no me acuerdo cuál fue, pero bueno, una vendida terrible. Hay una regla que cuando un jugador de Barracas la toca con la mano adentro del área no es penal. No, por supuesto, no es penal, por supuesto. A ver, de Barracas. A mí me dicen, no, pero Quilmes, pero muchachos, lo de Quilmes fue una entregada vergonzosa en ese partido contra Barraca, porque la orden era que tenía que ascender el equipo del jefe. Después, cuando asciende Riestra, ¿ustedes se acuerdan de lo que fue ese partido con Deportivo Maipú que dirigió Darío Herrera? Un Darío Herrera que después que está muy bien conceptuado a nivel internacional y que es uno de los candidatos incluso a ir al próximo Mundial, Darío Herrera. Pero ese día, lo de Darío Herrera a favor de Riestra ante Deportivo Maipú, fue una de las cosas más vergonzosas que se recuerda. Yo te diría, si tienen la chance, vuelvan a mirar ese partido. Del primer minuto hasta el último. Vergonzoso lo de Darío Herrera. Pero le habrán dicho, Darío, mirá, si vos querés tener proyección internacional, tiene que ascender el equipo del amigo ya sabemos, ¿no? Es Nifale. Tinfale, perdón, se me escapó. Pero cosas así. El mismo Deportivo Maipú, que es el club de Sperduti, de los Sperduti, que es el presidente de la Liga Mendocina, un tipo que tuvo que pedir licencia como presidente de la Liga Mendocina porque tiene 50.000 denuncias de corrupción, Sperduti junto a Fernando Espinosa hicieron un golpe institucional para apropiarse de la Liga Mendocina de fútbol y desbancaron a la conducción anterior que había para quedarse con el manejo de la Liga, que se lo quedó Sperduti, y el manejo de los árbitros de Mendoza, que se lo quedó Fernando Espinosa. Y después fueron colonizando el resto de las ligas del interior de Mendoza con tipos como Merlo, por ejemplo, que manejaba el Colegio de Árbitros de San Rafael, de General Alvear, y bueno, todo el malandraje que hicieron. Sperduti está ahora en licencia con 50 causas de corrupción en la Liga Mendocina. Hizo todo lo que hace Chiqui. Miren lo que hizo Sperduti. Esto es una cosa que le cierro rápido esta anécdota. Convocó a una asamblea de todos los clubes de Mendoza. Tiene la contra, que lo querían voltear, los clubes más importantes de Mendoza, Independiente Rivadavia, Godoy Cruz, los clubes que están en primera o en el Nacional, Gimnasia de Mendoza. Bueno, hizo todas las asambleas, Sperduti, les hizo firmar a todo, que esto, que el otro, se fueron los tipos y a los 2 días dan a conocer públicamente el acta de la asamblea. ¿Qué había hecho Sperduti? Agregó un montón de cosas más en ese acta, cosas que los dirigentes ni sabían. O sea, que los hizo firmar y después le agregó todas cosas a su favor y los dirigentes después se escandalizaron. Ahí presentaron causa en la justicia y la justicia hizo que este tipo tuviera que pedir licencia.
Pero Esperduti ya tenía el ascenso comprado con Deportivo Maipú al Nacional en un partido con Sarmiento de Resistencia, que fue otro robo descarado en Mendoza, que dirigió Gastón Monzón Brizuela, otro de los hijos del poder. Ese día tenía que ganar sí o sí Deportivo Maipú. No podía hacer el gol. 50 minutos, 60 minutos, no hacía el gol. Empieza Monzón Brizuela a echarle jugadores a Sarmiento. Lo deja con 8. 3 expulsados. Faltaban 5 minutos, no le podía hacer el gol Deportivo Maipú a Sarmiento de Resistencia. El equipo de Coqui Capitanich, ningún bebé de pecho, ¿no? ¿Qué hace Monzón Brizuela? Da un penal absurdo y ridículo para Deportivo Maipú. Gol de penal y después de contra mete el 2-0. Así son los ascensos en el torneo federal. Ni les hablo de Independiente de Chivilcoy, el equipo del designador arbitral. Ustedes saben que uno de los designadores arbitrales del torneo federal es el Colorado de Alberti, ¿no? El Colorado Bufarra, que ya había estado involucrado en un montón de denuncias de corrupción en la época cuando un arrepentido, Javier Ruiz, ustedes a lo mejor no se acuerdan, fue a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados y Javier Ruiz contó cómo Gustavo Bassi, junto con un montón de malandras más, Aníbal Jay, que esto que el otro, cómo arreglaban los partidos y vendían árbitros, asistentes y todo eso. Todo eso es información pública. La buscan en Google y está la declaración 2011, de cuando habló claro. Ruiz, 2011 desapareció del mapa, seguro. Obviamente, él desapareció y había desaparecido un tiempo Bassi, hasta que cuando viene esta conducción dice, ¿a quién podemos poner al frente si queremos que todos los torneos del interior sean un malandraje? Y al malandra número 1, Gustavo Bassi. Entonces, él maneja las designaciones arbitrales en el torneo federal y en el regional. Muchachos, más prueba de que esto es una organización mafiosa, creo que abundan. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué dirigente alza la voz para quejarse? Cuando se quejó San Jorge de Tucumán por la final con Alvarado, desapareció San Jorge. Cuando se quejó Deportivo Achirense de Entre Ríos por un robo en una final con Güemes de Río Cuarto, un robo vergonzoso de un árbitro catamarqueño, Guido Medina, que es otro que lo ponen siempre con Sarmiento de la Banda, desapareció Achirense. Y así, todos los que se quejan, Olimpo en su momento se quejó. Fíjense dónde está Olimpo. El presidente cuando volvió a Olimpo dijo, yo ya sé lo que es ascender, dice, en 2 años estamos en el Nacional y en 2 años más estamos en Primera. Ahora Olimpo está a punto de irse al regional amateur, muchachos, de la mala campaña que está haciendo. Daña, que era un amigo de Grondona, es más, es uno de los tipos que estuvo con Grondona hasta el último momento, el día que Grondona falleció. Entonces, ese es mi perro. Muchísimas cosas que lamentablemente no encuentran eco en los medios masivos de comunicación, por diferentes motivos, porque hay muchachos que prefieren no involucrarse, no meterse en quilombo, no quieren bancarse las apretadas, ¿viste? De que después te lleguen carta documento, o que te ninguneen de alguna otra manera, que te saquen una acreditación, que te saquen el permiso para ir a un entrenamiento, o sea, muchos, entonces hacen la fácil, dicen, no me meto en estos quilombos, porque ¿para qué me voy a meter? Yo como ya tengo una edad, soy grande, y yo ya, el periodismo, ya está, lo que hice, no tengo mayores aspiraciones. Hago mi programa por hobby, y es un programa absolutamente independiente. Tan es así que, ¿saben quién me banca el espacio? Un montón de amigos que me hacen colaboraciones en una cuenta de Mercado Pago. Y con eso puedo pagar el espacio. Y yo me siento absolutamente libre para decir lo que quiero. Y tengo un equipo que trabajo con Pedro Mingo y Juan Carlos Petrocelli, que Pedro hace la edición de los informes. Bueno, Pedro, si ustedes tienen la posibilidad de escuchar los informes que arma Pedro Mingo, cada vez que encontramos estas cosas son una cosa maravillosa, y Juan Carlos Petrocelli, que labura en la operación técnica y la puesta en el aire también, hace mucho tiempo conmigo, desde que volví, y somos los que hacemos Deportivo Fútbol Show, tenemos la camiseta puesta de Deportivo Fútbol Show, y nos sentimos libres, decimos y hacemos lo que queremos, más allá de que se enojen, ¿no? Y que algunos se enojen tanto que hasta nos amenacen, nos aprieten, nos manden carta de documento, nos inicien demanda. Y ser del medio, te quiero preguntar del medio periodístico, en todos estos años, ¿vos notaste que recibiste apoyo, aunque sea desde una palabra, cuando te pasaba todo lo que te pasó, cuando venían las apretadas, cuando ustedes tenían los huevos arriba de la mesa para decir todo lo que no se escucha en ningún lado? ¿Podés nombrar algunos o no hay nadie? Cero colaboración, cero empatía, ¿no? Cuando estuvimos en Radio Cooperativa y nos censuraron y nos dejaron afuera, sí, hubo muchos colegas, Daniel Arcucci, Pablo Yonto, bueno, no quiero mencionar más porque no quiero ser injusto,
pero en aquel momento sí. Después no, ya no, porque hoy por hoy cada uno está enfrascado en su quilombo, en su tema, y te digo, nadie se quiere meter en líos, nadie se quiere meter en líos. Lo único que yo sí puedo enorgullecerme, como he laburado con casi todos he laburado desde que comencé en el periodismo. Cada vez que yo, por ejemplo, cumplimos 200 programas, 250, 300, yo los invito a los muchachos, si me quieren mandar algún saludo, que esto, lo otro. Y la verdad, del primero al último de los colegas más renombrados y, entre comillas, prestigiosos de este país, todos, absolutamente todos, me envían sus saludos y sus felicitaciones por los programas, sus palabras de aliento, esto, lo otro. Pero yo también siempre fui un tipo de no pedirle favores a nadie, ni de andar llorándole la carta a ninguno, decirle, che, mirá lo que me pasó. No, ya está, a esta altura ya está. Yo ya no ando golpeando las puertas de ninguno porque, mira, Solo Fútbol fue una escuela de periodistas. Muchísimos que hoy son estrellas de la comunicación tuvieron su primer trabajo en Solo Fútbol y a algunos de ellos ese primer trabajo se los di yo cuando era director de la revista. Ellos lo agradecen y lo mencionan siempre cada vez que los entrevistan. Nunca dejan de mencionarlo, eso no tengo que reconocer, que por ejemplo Ariel Senosiaín, a quien le di su primer trabajo como periodista en Solo Fútbol cuando él estaba cursando primer año en el Círculo de Periodistas Deportivos, Facundo Pastor, que era alumno de la Escuela de Periodismo en los dos congresos, Facu también le di su primer trabajo en Solo Fútbol, ya saben ustedes hincha de quién es, y varios más, ¿no? Y nunca dejan de mencionarlo, o sea, cada vez que los entrevistan y dicen, che, ¿cómo empezaste en el periodismo? Ellos cuentan, ¿no? Y me mencionan, me mandan saludos, que esto, que lo otro. Pero yo nunca fui de pedirle favores a nadie, solamente una o dos veces llamé a alguno para decirle, che, mirá si sabés de algún laburo, cuando estaba en la nada, ¿viste? Y la verdad que no, nunca nadie me dijo, no, y mirá, está difícil, ahora no están tomando nadie, la típica, ¿no? Entonces llegó un momento que voy a decir, no, ya está, ya fue, tengo que dedicarme a otra cosa y si quiero seguir adelante con mi vida, con mi familia, obviamente una familia atrás con la que tengo que obligaciones, por supuesto, como tiene cada uno en su respectiva familia, mi trabajo pasa por otro lado. Hoy el periodismo para mí es un hobby, pero no lo dejo de hacer sin seriedad, sin responsabilidad, sin ese espíritu crítico, sin ir a fondo con el tema de las investigaciones. Sigo manteniendo la idea de chequear fuentes, de consultar siempre una, dos, tres fuentes antes de tirar algo. Y otro motivo que me llena de satisfacción es que cada vez que convoco a algún personaje destacado del fútbol para entrevistarlo en mi programa, el 90% tiene una respuesta positiva. O sea que también eso para mí es importante. Y yo sé que en el medio, cuando vos les decís Deportivo Fútbol Show, todos saben de qué se trata. Y eso también para mí a esta altura de mi vida es algo que me gusta, porque, viste, esto es una creación, fue mi creación este programa. Después hubo muchos imitadores, muchos que después empezaron a hacer programas de humor relacionado con el fútbol que vinieron después. Pero cuando nosotros salimos, no hay ninguno hasta ese momento. No era tan común en ese momento. No, Sergio. Después sí empezaron. Le hago, Dari, déjame aprovecharlo porque vos cubriste mundiales, Copas América, Copas Libertadores, las antiguas Supercopas, bueno, de todo, ¿no? En el plano, sobre todo lo internacional. Nombrame 2, 3, 4 hechos de los más bochornosos que te tocó atravesar con esta profesión de viajes o incluso acá en Buenos Aires, porque la verdad que, y sobre todo en esas épocas, hubo de todo, ¿no? El otro día recordábamos que creo que, mira, no sé quién habían mandado, un Nacional Argentino Junior, estábamos hablando, una Supercopa del 90, cuando los jugadores de Argentinos terminaron todos en cana, el Checho, Goyen. Bueno, justo lo recordamos el otro día, ¿no? Creo que ese partido no te tocó a vos, Ser. No tuve. No, pero yo, gracias a Solo Fútbol y al periodismo, desde el 92 en adelante me tocó cubrir prácticamente todos los eventos más importantes. Tuve la suerte de ir a, preolímpico de Asunción ya en el 92, aquel equipo del Coco Basile que fue un bluff, ¿se acuerdan? La época de Zulemita y de La Torre, de la pelea con Gamboa y toda la banda de Newell y Central y todos los chicos, fue un fracaso total ese equipo, que me acuerdo que el gráfico había puesto antes del torneo una tapa que decía la banda del gol y el toque, después de un amistoso, y ese equipo se vino eliminado en primera ronda porque estaban todos peleados, todos contra todos. Eso para mí fue una cobertura importante porque tuve que averiguar muchas cosas que
que relacionadas con por qué había sido ese fracaso tan grande, ¿no? de esa selección. Pero tenía la suerte de que tenía muchos dentro del plantel, muchos que yo conocía, porque el haber empezado, cuando estuve en Solo Fútbol pasé por todas las secciones, y durante un año y medio hice divisiones inferiores, cubría. Y siempre tenía la percepción de futbolistas que yo decía, este tiene futuro, va a llegar, que esto y lo otro. Entonces yo ya me iba haciendo una carpeta de contactos de esos pibes cuando jugaban en inferiores, y ya les hacíamos entrevistas como jugadores de inferiores, que esto, que lo otro. Y después todos ellos llegaban a primera. Y yo cuando ellos estaban inferiores, yo no solamente establecía vínculos con ellos, con la familia, el padre, la madre, que esto, que lo otro. Entonces ya quedaba una amistad. Y cuando llegaban a primera, yo los llamaba, les decía, che, mirá, necesito, y nunca se negaban. Yo, por ejemplo, una etapa de fin de año que tuve que hacer de golpe, así en 2 días, 3 días, me dicen en Solo Fútbol, hay que hacer la etapa de fin de año y que trae 4 o 5 jugadores, no tenemos etapa de fin de año, era la típica, ¿viste? Juntar 4 o 5, el brindis, el arbolito de Navidad, que esto y lo otro. Y yo me quedé 2 días llamando y el viernes que se hizo la foto de etapa, estaban Gustavo López de Independiente, estaba el Pupi Zanetti, estaba Marcelo Gallardo, estaba Cristian Bacedas, y bueno, y no me acuerdo quién más, creo que eran 5, que los llamé. Todos, la etapa de fin de año del Solo Fútbol. Después hice algo parecido en Rosario, porque yo en el 92-93 me mandan a hacer Solo Fútbol rosarino. Era la época de esplendor de Bielsa y de Soft, de Central y de Newell's. Entonces hacíamos un suplemento de 8 páginas que iba dentro de la edición nacional, tenía tapa de Rosario, la revista, Central o Newell's, y había que hacer la etapa de fin de año para Rosario. Y bueno, junté en el Parque de la Independencia, un sábado a la mañana, a Gamboa y Boldrini de Newell's, y Visconti y Cornaglia de Central, y el Pato Núñez de Central Córdoba, que había hecho como 40 goles ese año en Central Córdoba. La gente pasaba y los veía, y de ¿qué hacen estos locos acá? Y estaban Gamboa con Boldrini, Visconti con Cornaglia, y en el medio el Pato Núñez. Y hice la etapa de fin de año de Rosario de Solo Fútbol. Y así como ese, muchísimas cosas más que recuerdo con mucho afecto. Por ejemplo, pues ¿se acuerdan cuando Redondo queda libre por el 20% o porque no le había mandado el contrato? Bueno, Redondo y Rudman. Bueno, yo era muy amigo de ambos, de Redondo y de Rudman. Los buscaba el país entero para entrevistarlos. Ellos no le daban notas a nadie. Mire, y les voy a contar algo que no se sabe. Un colega de Solo Fútbol que trabajaba con nosotros estaba también atrás de la misma nota. Incluso había hablado con alguno de ellos y había coordinado un almuerzo en una marisquería Ítalo en Moreno y Colombres, no existe más, se llama, y le juraba a Dios y María Santísima de que iban a ir Redondo y Rudman ahí, que él los iba a entrevistar. Y el dueño de la revista, yo había ido a la casa de Rudman y había hablado con Redondo, eran muy amigos de los dos, me dijeron, Sergio, olvídate, al único que le vamos a dar la nota va a ser a vos. Y yo lo cito en Celtec, ¿conocen ahí cerca de la cancha de River? Que está ahí sobre Figueroa Alcorta. Sí. Bueno, y entonces yo le digo al dueño, le digo, no, le digo, vos mandame el fotógrafo a Celtec, le digo, porque ahí van a ir Redondo y Rudman, van a hacer la entrevista, yo le voy a hacer la entrevista. No, pero mirá que el Bambino Pons dijo que los convocó él para Ítalo. Hacé lo que quiera, le digo. Yo me fui a Celtec con un fotógrafo y estaba sentado ahí y vinieron Redondo y Rudman. Y les hice la entrevista que fue etapa de Solo Fútbol esa semana. O sea, ese tipo de situaciones a mí me daban mucha satisfacción y me llenaban de orgullo. Porque está complicado desde esa época ser el hincha de San Lorenzo, ¿no? Bravo. El hincha de San Lorenzo y el otro hincha de San Lorenzo que después se transformó en hincha de Boca. Sí. Roberto Antoni. Poderoso caballero Don Dinero, ¿no? Y bueno, ni hablar el hincha fanático de Boca que se transformó en hincha de River, esa ni hablar. También poderoso caballero Don Dinero. Pero ya en el 92 seguí la campaña de Newell's, la Copa Libertadores, fui a Chile, fui a Uruguay, fui a Colombia, fui a la final en el Morumbí que pierde con San Pablo por penal, un robo, un penal que le dan a San Pablo. Después en el 93 fui a la Copa América de Ecuador. Qué linda época, Sergio. Sí, en el 93 fui a la Copa América de Ecuador, que Argentina sale campeón, y después las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, estuve allí en Barranquilla cuando pierde el invicto 33 partidos que llevaba el Coco Basile como invicto con la selección y lo perdemos ahí en Barranquilla. Después en el 5-0, acá en la revancha. Y bueno, y en el 94 yo estaba me habían llamado para ir a trabajar a un diario, en esa época Diario La Prensa, que estaba el Pato Trasmonte como jefe de deporte. Me habían hablado, ya había ido ahí, tenía que arrancar el lunes a trabajar en la prensa y me iba de Solo Fútbol.
Y cuando le voy a decir al dueño de Solo Fútbol que me iba a la prensa, que era un mejor sueldo y mayores posibilidades, me dice, no te puedo decir, dice, porque te acredité para el Mundial de Estados Unidos. Nos vamos al Mundial. Con Tony Bosco, el fotógrafo, y el dueño que vino también a hacer turismo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, fui al Mundial de Estados Unidos y ahí donde yo creo que hice la cobertura más importante como periodista, que fue el caso Maradona. Sergio, Primero, focalizando ese tema, ya que está, te preguntamos qué nos interesa. ¿Qué pasó? Contale a la audiencia. bueno, mirá, Argentina juega un sábado con Nigeria, que ganamos, y el domingo vamos al centro de prensa, éramos la tapa de todos los diarios del mundo, y decía, incluso el equipo de Francia había puesto, acá está el campeón del mundo. Argentina, que venía de golear a Grecia y ganarle a Nigeria, que era medio como la sorpresa. Entonces Argentina volvió a jugar el jueves en Dallas, nosotros estábamos en Boston, y dice el dueño, dice, vámonos, dice ya, dice, para Dallas, porque total, dice que vamos a ir acá, dice, vamos ya, esperamos la selección. Bueno, nos vamos a Dallas el domingo. El lunes voy al centro de prensa de Dallas a trabajar, y a la noche, cuando me estaba por ir, aparece un periodista catalán que estaba ahí, y viene y me pregunta, me dice, hombre, dice, ¿qué sabes del doping de Maradona? Yo le digo, me está cargando. Nada, le digo, ¿qué doping? No, dice, si me han llamado de Barcelona para decirme que está el rumor fuertemente instalado de que hay un doping positivo y que sería Maradona. Nada, de nada. El martes empiezan a caer los periodistas argentinos al centro de prensa. Me acuerdo que yo hablo con el Pato Trasmonte, con algunos, y les digo, este catalán me dice, no, se reían, me dice, no pasa nada. Pero ya el rumor se esparció como un reguero de pólvora. El miércoles, todo el mundo no hacía más que hablar de otra cosa, y entonces todos los periodistas que estábamos en el centro de prensa lo interpelamos a quien era el jefe de comunicación de prensa de FIFA, que era un suizo, Andrea Herren, que hablaba 7 idiomas. Le preguntabas en inglés, te respondía en inglés, en italiano, en alemán, en español, en francés, lo que quisiera, un genio. En ese aspecto se parecía a Blatter, porque Blatter era igual, también hablaba 7 idiomas. Y el tipo, en la primera interpelación que le hacemos, dice que efectivamente había un doping positivo, pero que ellos no sabían qué partido, qué jugador. Estaba mentira. A las 2 o 3 horas llama de nuevo una conferencia y confirma que sí, que había un doping positivo, que era del partido Argentina-Nigeria. No dan todavía el nombre del jugador. Ese miércoles, ustedes lo deben recordar, es cuando la selección argentina llega a Dallas, que los periodistas lo atosigan tanto a Grondona que Grondona casi se desmaya, ¿se acuerdan? Por el calor, que se le van millones de periodistas encima a Grondona, y Grondona, que aparte hacía 40 grados, y el viejo casi se desmayó porque no dejaban respirar, se le ponían 500 micrófonos acá. Y era todo ya un reguero de pólvora. El jueves a las 10 de la mañana convocan a una conferencia de prensa en un hotel ahí en Dallas, en Irving, donde convoca a Avalanche. Obviamente ya todo el mundo se imaginaba lo que iba a pasar. Vamos ahí a la conferencia de prensa y millones de periodistas. No estaba Avalanche, el que estaba en la conferencia era Michel Duch, que era el jefe de la comisión médica de la FIFA, un belga, que también hablaba muchos idiomas. Y el tipo, bueno, empieza a hablar de esto que lo otro, de que había un doping positivo, que era un cóctel de drogas, que eran 7 drogas, que pin, que pum, que esto que lo otro, hasta que finalmente dice que era Maradona y el partido Argentina-Nigeria. Entonces ahí todos los periodistas, algunos medio escandalizados, dicen, ¿cómo puede ser que ante la presencia de un doping positivo en un mundial como este y de un jugador de la trascendencia de Maradona no hubiera ninguna autoridad de la FIFA para hablar? Habrán pasado 2 minutos y de repente empieza tipo como una marea humana y 4 monos de 1,90 m llevando por delante a todo el mundo, y atrás de ellos Avalanche, que ustedes recordarán, si alguna vez lo vieron, medía 1,90 m y pico, era un gigante, llevándose por delante a todo el mundo. Entonces va y agarra a Avalanche, se sienta y dice, bueno, dice, yo estaba escuchando, dice, y veo que acá están diciendo que entonces yo vine a dar la cara, dice, por la FIFA, que esto, lo otro, y empieza todo un verso de que él a Maradona lo quería como un hijo, que esto, que lo otro, que pin, que pum. Y no dejó hablar a nadie, Avalanche. Habló y habló, escupió cosas durante 10 minutos y después dijo, bueno, y acá termina la conferencia de prensa. Obviamente ahí cambió todo para nosotros,
porque yo tuve que mandar todo el informe sobre lo que había ocurrido con el caso Maradona. Eso fue un jueves, que Argentina para colmo pierde el partido ese con Bulgaria 2-0. Nosotros, si Argentina terminaba primero en el grupo, jugaba en Boston. Si Argentina terminaba segundo, jugaba en Washington, que era 600 kilómetros de Boston. Si Argentina terminaba tercero, tenía que ir a jugar a Los Ángeles, a la otra punta. Que de Boston a Los Ángeles son más o menos 8 horas de avión, el vuelo. Y no solo eso, sino que al jugar en Los Ángeles, era el que primero jugaba, o sea, el sábado, casi sin descanso. El domingo, en realidad, Sergio. El domingo, perdón, con Rumania, exactamente, cuando empezaban la segunda ronda. Entonces, imagínate que nos cambió todos los planes. Nosotros habíamos dejado el equipaje en Boston, o sea, fue toda una cosa que nos trastornó completamente. Me acuerdo que mis compañeros Tony y Daniel Cuño tuvieron que ir a Boston a buscar el equipaje. Yo no quise ir, primero porque en esa época le tenía mucha fobia a los viajes largos en avión, y segundo porque yo les había dicho antes de salir para Dallas, le digo, ¿por qué vamos a dejar el equipaje? Llevémoslo. No, me dice, se lo dejamos a los muchachos de Radio Rivadavia. En esa época nosotros trabajábamos en conjunto con la gente de Radio Rivadavia, que si bien no tenía los derechos de transmisión de los partidos, los transmitía igual. Habían alquilado 2 departamentos ahí en Boston, y ellos habían armado todo un estudio ahí, que todo el otro. Y estaba Eduardo Mundial sin Muñoz, ¿no, Fer? Sí, estaba Eduardo Luis, Hugo Sánchez, estaba Centra, Caimi, estaba Ramazzotti, bueno, un montón de muchachos, ¿no? Y Sergio, y ellos nos custodiaron las valijas. Y nosotros no fuimos, entonces yo le dije, mirá, yo le dije que había que llevar las valijas, así que yo a Boston no voy a ir. Le digo, yo me voy de acá a Los Ángeles. Ustedes vayan a Boston, agarren el equipaje y llévenselo para allá. Sergio, ¿Cómo averigüé yo muchísimas cosas sobre el caso Maradona? Porque en el plantel tenía muchos amigos, el Negro Cáceres, Fernando Redondo, y yo los llamaba a ellos a la habitación y ellos me iban pasando data de todo lo que ocurrió, y así pude ir reconstruir después el relato de todo lo que publiqué en Solo Fútbol en aquel momento. ¿Qué conclusiones se pueden hacer, digamos, de ese doping? ¿Qué hubo? ¿Un error, una negligencia, una cama? Era el último mundial de Avalanche como presidente de la FIFA. Era el último mundial de Avalanche como presidente de la FIFA, y obviamente Avalanche había guardado para sí la posibilidad de que Brasil saliera campeón. Y además le debía a la FIFA un favor a Italia, que venía del Mundial 90, donde Italia tenía todos los boletos comprados y debía haber sido el campeón, pero lamentablemente para ellos se topó con Argentina en semifinales. Y más allá del vergonzoso arbitraje en ese partido, donde nos dejan 3 futbolistas afuera para la final, un gol en offside de Schillaci, que esto que el otro, aún así no nos pueden voltear en esa semifinal, Goicoechea héroe, y vamos nosotros a la final y no los italianos. Entonces, había ahí, la FIFA estaba, ustedes después si recuerdan, analicen las zonas que le ponen a Italia en el Mundial de Estados Unidos, ridículo, todos los partidos. La semifinal de Italia justamente fue con Bulgaria, además. Claro, por eso te digo. Entonces, yo creo que la FIFA tenía claro de que ahí ese Mundial era para Brasil. Y si Argentina seguía con Maradona y con el nivel que tenía, Argentina tenía un equipazo en ese momento. Y era el que podía destronar y quitarle el sueño a Avalanche de que se quedara sin su campeonato. Porque pasaron muchas cosas, pero esto ya es para otro momento y cuando haya más tiempo, de por qué Avalanche se va de la FIFA, todo lo que pasó, porque hubo un congreso de FIFA previo, antes del inicio del torneo en Chicago, donde pasaron cosas muy turbias, ya lo querían voltear a Avalanche a toda costa, él creía que tenía la reelección asegurada, y cuando hacen esa asamblea y la primera votación, Avalanche la pierde. Y el tipo se sorprende, porque a él le habían dicho que lo iban a votar todos, y no lo votaban. ¿Quiénes no lo habían votado? Los 50 africanos, 50 países de África. ¿Por qué? Porque los africanos estaban podridos, teniendo 50 países, tenían un solo lugar o 1,5 en el Mundial. Y, por ejemplo, Sudamérica, que tenía 10 países, tenía 2 o 3 lugares. Entonces, cuando se hace la primera votación a la mañana, los de África no levantan ninguno la mano a favor de Avalanche. Entonces Avalanche, rápido de reflejo, y Grondona era su segundo, le dice, pidió un cuarto intermedio. Piden un cuarto intermedio, Grondona y Avalanche se encierran con todos los africanos en una oficina y dice, ¿qué quieren? Queremos 5 lugares en el Mundial, fijo. Dice, somos 50 países, queremos un país por cada 10.
Listo, dijo Avalanche, yo le voy a dar 5 lugares. Vuelven a la tarde cuando se reanuda. ¿Qué hace Avalanche? Inventa el mundial ese con 28, 32 equipos. No, con 32 equipos, porque era de 24. 32 equipos. Y ahí 5 lugares asegurados para África. ¿Qué hacen los 50 africanos que estaban ahí? Sí, Avalanche. Y Avalanche queda, pero ya queda herido, Avalanche, queda herido. Entonces, lo voltean un par de años después, porque una vez que no lo pudieron voltear ahí, lo voltean cuando sale el caso de Japón. Avalanche había recibido coimas recontra multimillonarias de los japoneses. Ustedes se acuerdan que el Mundial 2002 ya todo el mundo Japón, 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 y Avalanche Japón, Japón, Japón. Era la empresa ICL, esa que manejaba la publicidad, ¿se acuerdan de FIFA? Que estuvo involucrada en Teba San Lorenzo, con Miele, bueno, un montón de cosas. Entonces, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Ya sabemos que Avalanche le vendió el Mundial a los japoneses. ¿Cómo hacemos entonces para ver si lo podemos voltear? Inventan la candidatura de Corea, que nadie jamás había mencionado. Acá me acuerdo, hacían eventos en la Embajada de Japón y nos regalaban souvenirs de todo de Japón. Único candidato al Mundial 2002 era Japón. Y los mafiosos de FIFA organizan la candidatura de Corea, empiezan a fogonear la candidatura de Corea. Cuando se hace la votación, gana Corea. Y a los japoneses le dicen a Avalanche, te venimos dando millones y millones de tantos años y ahora viene Corea y nos saca la sede. Entonces, encima. Avalanche, que sabía lo que estaba pasando y que sabía que lo único que quería nosotros era la cabeza de él, se reúnen con el comité ejecutivo y dice, bueno, ¿qué quieren? Dice, tu cabeza, le dice. Dice, bueno, dice, pero yo les entrego mi cabeza, pero yo no puedo no darle el mundial a los japoneses. Le dice, lo mucho que te podemos ofrecer es un mundial conjunto, Corea-Japón, pero vos nos entregás tu cabeza. Sale el mundial Corea-Japón y a los 2 meses creo que hace una conferencia de prensa en Barcelona, Avalanche, donde dice que renuncia a la presidencia de la FIFA. Y ahí asume Blatter. Y asume Blatter. 97, año 97 fue eso, Sergio. Bueno, 97, sí. Entonces, vos fijate que muchas cosas turbias en el manejo del fútbol y que a veces no llegan al gran público. Yo creo que el mundial que gana ahí en el 94 Estados Unidos, en el mundial de Estados Unidos que gana Brasil, era algo que ya le habían dicho, le habían prometido a Avalanche, o el mismo Avalanche se lo había reservado para él. Como yo también tenía entendido que el Mundial de Brasil 2014 se lo habían prometido a Grondona. Y a Grondona no haberlo ganado lo deprimió mucho, porque él sentía como que se lo tenían que haber dado el Mundial ese en mérito a todo lo que él había hecho por FIFA, ¿no? Y de hecho, bueno, Grondona muere un poco tiempo después, y los que lo conocían de cerca dicen que estaba envuelto en una gran depresión, también creo que había muerto la esposa, o sea, su compañera de toda la vida, que esto que el otro, pero era un mundial donde Argentina se lo habían prometido a Argentina, se lo habían prometido a Grondona. Grondona, pero, perdón que te interrumpí, pero Grondona murió justo 20 días después del mundial, de que terminó el mundial, digo. Claro, exactamente. Claro, porque lo que pasa que, vos fijate que Rizzoli, el árbitro italiano de la final, en ese mundial lo dirigió 4 veces a Argentina. Grondona, que elegía a los árbitros, se lo hacía poner siempre a Rizzoli, el italiano. Fíjense los partidos de Argentina, los 7 partidos que jugó en ese mundial. Siempre aparecía Rizzoli. Entonces era un árbitro de confianza para la final. Por eso lo ponen también a él en la... No era el mejor árbitro, pero era el que quería Grondona. Pero ¿qué pasa? Rizzoli, italiano, no es que enfrente de Argentina estaba Zambia o Corea del Sur, estaba Alemania. Entonces los árbitros, cuando vos tenés 2 potencias tan grandes como esa enfrente, los tipos se lavan las manos. Que se arreglan. Alemania venía de varios mundiales arrimando y no lo podía ganar. O sea, 2002, 2006. Era el 4º mundial consecutivo. Estaba entre los 4 mejores y bueno, no lo podía ganar. Y en un momento lo iba a ganar al final. Después, bueno, ¿qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser, ¿no? Como dice la canción de Víctor Heredia, ¿qué hubiera pasado si le daban el penal ese de Neuer a Higuaín? Si Higuaín no se perdía ese gol solo frente a Neuer, si no pegaban el palo el tiro de Messi, si Palacio en vez de tirar por arriba la tiraba por abajo, un montón de cosas. Pero yo de todos modos creo que ahí Sabela, que para mí fue un entrenador extraordinario y además por sobre todas las cosas, algo que no abunda en la Argentina, que era un tipo decente, honesto, se equivoca en el cambio de sacar a la Bessi y meter a Agüero en el entretiempo, porque la Bessi era el mejor partido que estaba jugando en la selección y lo mete a Agüero, y después para mí se equivoca también cuando lo mete a Gago,
porque Gago no le hacía nunca el relevo a Zabaleta, en la jugada del gol le hacen el 2-1 a Zabaleta, le tiran el centro y después se llega el gol de Alemania. Gago era un tipo súper talentoso con el balón en los pies, un tipo extraordinariamente capacitado para la distribución del juego y la generación de juego, pero no sentía la marca, no sentía el hecho de si no, viste que siempre por lo general, Enzo Pérez por lo general te releva, tenía otro despliegue, Gago no. Y bueno, meten a Gago porque dice, bueno, vamos más fútbol, a ver si lo podemos ganar. Y bueno, le salió mal, pero son cosas que te pueden pasar, ¿viste? Sergio, vos en ese Mundial de Brasil, vos tenías una amistad con Campanaro, el que jugaba de lateral. Sí, él es mi sobrino mío y padrino de mi hijo, sí. El primer y único futbolista en la historia del Deportivo Morón en haber jugado un Mundial. Mirá. Claro, sí, yo lo había traído, yo lo traje a él cuando tenía 16 años a jugar al Deportivo Morón. Él es de un pueblo que se llama Coronel Baigorria, a 20 kilómetros de Río Cuarto. Y cuando tenía 16 años lo traje a jugar al Deportivo Morón, que estaba en la Primera Nacional, ficha para la Sexta División, salen campeones ese año en Sexta, y en Quinta él fue elegido el defensor más goleador de todas las inferiores de AFA, un premio que le entrega José Peckerman en un evento en el Hotel Intercontinental, y con 17 años, en un entrenamiento de la Quinta contra la Primera, el recordado viejo Juan Manuel Guerra, que dirigía la Primera de Morón, lo vio y lo convoca para el plantel de Primera. Le dice, usted juega 4 partidos en Tercera y después ya debuta en Primera. Y bueno, de hecho empezó a jugar en Tercera con edad de Quinta, pero lamentablemente don Juan Manuel se va porque los resultados no lo acompañaron y entonces esa posibilidad parecía que quedaba trunca. Pero asume Ricardo Zielinski poco tiempo después, ¿no? Y después que se fue Guerra quedaba Bianchi, en aquel buen derecho de Vélez, ¿se acuerdan? Quedaba un técnico de Morón. Adrián Bianchi. Después viene el ruso Zielinski a Morón y obviamente lo sostiene a Hugo en el plantel de Primera y es él quien lo hace debutar en Primera. Hugo tenía 18 años en un partido Morón All Boys 0-0 en la cancha de Morón, ese All Boys fantástico que jugaban el Checho Batista, el Bocha Batista, el Pescadito Paz, jugaba Osorio, jugaba un equipazo tenía All Boys, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ese día debutó Hugo en la Primera de Morón, y se mantuvo durante 4 años en la Primera de Morón hasta que un día en un partido, después de un partido con Estudiantes de Buenos Aires, no digo Estudiantes de Buenos Aires porque no es así, se llama Club Atlético Estudiantes, digamos, no se enojen lo de Estudiantes, ¿no? En la cancha de Morón, un martes que gana Morón 3-1, Hugo jugó de carrilero por derecha, Olé le puso 8, Morón ganó, jugó muy bien. Después de ese partido se nos acercan 2 tipos de traje y sobre todo, que esto que el otro, pinta de malandras, que decían que querían jugar con nosotros, que bueno, le dimos el teléfono de casa, llaman, al otro día nos encontramos y nos dicen que lo habían mirado, que los habían convencido, les había encantado cómo jugó y querían ofrecerlo llevar a hacer la pretemporada con un equipo de la Serie A en Italia, que era el Piacenza. Nosotros dijimos esto, otros verseros más, porque en esa época aparecían rumores todo el tiempo, te llamaban, no, mirá que lo llevamos acá, mirá. Hasta un muchacho, un colega, que no quiero mencionar, pero que yo también le di trabajo en Solo Fútbol y que era en ese momento un burro como periodista y que hoy uno lo ve y dice, ¿cómo puede ser que este burro haya llegado tan lejos, ¿no? Y haya hecho tantos negocios. Por lo menos. La inicial del apellido. Amigo de Escoco, a lo mejor ustedes lo saben. Nacho Escoco. El pueblo, averigüen de qué pueblo era Escoco y de ahí se van a dar cuenta. Y son del mismo pueblo. Y hasta me había dicho, mirá, porque para River, uno me dice para Independiente, para Rosario Central, bueno, esto lo tiene. Y esta gente nos dice, no, dice, si nos dan el ok, dice, para que él acepta ir a la pretemporada allá en Italia, dice, nosotros hablamos con el club, pedimos el permiso, dice, y en 15 días viaja. Y nosotros le dijimos, bueno, dale, sí, no hay problema. Dijimos, otro versero más. No, a los 15 días estaba viajando para Italia, para jugar en el Piacenza, que estaba haciendo la pretemporada, un equipo de la Serie A. Empieza a hacer la pretemporada y empieza a salir en la tapa de los diarios de Piacenza, que lo sorprendía completamente allá, el rendimiento físico, futbolístico, que todo eso. Y el Piacenza juega 3 amistosos de pretemporada y hubo así y entonces lo reúne el entrenador en aquel momento y le dice, mirá, te vas a quedar con nosotros un año a préstamo en la Serie A. Y se quedó un año a préstamo, de hecho había jugado el último partido con el Club Atlético Estudiantes acá en Caseros un domingo, y al mes estaba debutando en la Serie A contra el Udinese.
Después juega de titular contra el Bologna, que lo marcó a Julio Cruz, y en la tercer partido que juega en Italia, que era la cuarta fecha del campeonato, juega de titular contra el Inter, de Almeida, de Zanetti, y toda esa banda, ¿no? Bueno, se queda ahí en Italia, en el Piacenza ese año, y cuando tenían que definir si lo compraban o no lo compraban, sucede un milagro, que juegan un partido contra el Perugia, Piacenza-Perugia, donde la figura de Perugia era Micoli, Fabrizio Micoli, que era el 10 de la selección italiana, y Hugo lo tenía que marcar a Micoli, ¿no? Le tenía que hacer personal. Y el técnico le había dicho, dice, mirá, vos lo tenés que marcar a Micoli. Dice, pero Micoli no te va a marcar a vos. Dice, entonces cada vez que vos le quitás la pelota, dice, vos mandate, porque él no te va a correr. Y ese día Hugo hizo 2 goles al Perugia. Piacenza ganó 5-1, 2 goles de Campagnaro. Al otro día lo llamaron de acá Fantino, Víctor Hugo, salió en la contratapa del suplemento deportivo de Clarín, el desconocido argentino del que habla todo el país, y el otro, pero claro, que no había jugado nunca en primera división. Entonces a los 2 días lo llaman del club y le dice, bueno, listo, te vamos a comprar. Y lo compraron, lo compró el Piacenza, se quedó 4 años más, o sea, en total 5 años. Después lo vende en Sampdoria, 2 años. Después lo compra el Napoli, jugó 4 años en Napoli y ahí sí, ídolo total, jugó casi 150 partidos, segundo campeón de Italia. Y ahí donde lo va a ver Claudio Vignali, que era ayudante de campo de Isabela, y se queda un mes en Nápoles viendo los entrenamientos, siguiéndolo a Guido en todos los partidos, y lo convoca a Sabella por primera vez en febrero del 2012 para un amistoso con Suiza, en Berna, que Hugo ya fue de titular y gana Argentina, y de ahí hasta el Mundial estuvo siempre convocado por Sabella, hasta que, bueno, tuvo la posibilidad incluso de ser titular en el primer partido en el Mundial, Argentina con Bosnia, pero bueno, la presión de algunos comunicadores hizo que lo sacara porque decían cómo Argentina va a jugar con 5 defensores. En realidad no eran 5 defensores, eran 3 defensores y 2 carrileros, pero bueno, andá a explicárselo a algunos cráneos de acá. Yo me acuerdo, el primer partido jugó con Bosnia y después Sabella cambia el esquema directamente. Claro, sí, pero en la conferencia posterior, me acuerdo, Sabella, porque Argentina al primer tiempo terminaba ganando 1-0. Y después en el segundo tiempo se empata Bosnia y le ganamos 2-1. Entonces todos los periodistas le preguntaban lo mismo, dice, ¿por qué? Pero usted me pone Campagnaro, los 5 defensores, y dice, no, uno se cansó de saber, y dice, dice, pero con Campagnaro en cancha estábamos ganando 1-0, dice. Después el segundo terminó 1-1 en el segundo tiempo, dice, en el balance ganamos 2-1, dice. Porque ya Sabella estaba harto de que todo el mundo le cuestionara lo mismo. Y sí, obviamente cambió el esquema y le fue re bien porque nos llegó hasta la final. Y bueno, perdimos la final con Alemania, bueno, pues ya todos saben lo que pasó, ¿no? Un partido que a lo mejor lo jugamos 10 veces más y lo ganamos, pero bueno, ese día nos tocó perder y lo perdimos, pero para mí Argentina ahí merecía ya ser campeón del mundo. De todos modos, viste, quedó en la historia como ser el único futbolista surgido del Deportivo Morón en haber participado en un mundial, o sea, nunca algo había ocurrido nunca en el club. Un futbolista que nunca jamás jugó en un club en primera división, en un club de nuestro país, por eso acá no lo conocían. No, además, yo estuve repasando la trayectoria de Campagnaro, él jugó 18 años en Italia, hasta el 2020 jugó. Sí, se retiró grande, de los 40, 41 años en el Pescara, porque después de jugar 4 años en el Napoli, va al Inter, juega 2 años en el Inter. Ahí cumplió el sueño de jugar junto a su máximo ídolo, al Pupi Zanetti. Y después va al Pescara, que el Pescara estaba en la Serie A, desciende y después vuelve a ascender Pescara a la Serie A, y bueno, después desciende de nuevo, ya es un equipo chico, un equipo de provincia, Pescara, y después que se salva, evita un descenso en Pescara, él como capitán del equipo, el primer capitán extranjero en la historia del Pescara se retira y le ofrecen continuar como entrenador. Y trabaja un año en las inferiores del Pescara como entrenador y después estuvo como asistente de campo, primer asistente de un técnico de primera, Manfredonia, y después, bueno, se cansó del fútbol y dijo, no, vuelvo a la Argentina y se vino. Y no, hoy por hoy está absolutamente desconectado del fútbol, completamente. Se hartó, se aburrió, muchos años, y muchos sacrificios, y muchas cosas turbias. Bueno, Sergio. Luciano, ¿algo más querés agregar? No, agradecerte, Sergio, porque la verdad que creo que la definición, sos un libro abierto, tenés no solamente las historias vividas, sino, como siempre hablamos en privado con Dari, que te seguimos de hace tantos años, los huevos para contarlas.
y para denunciar y para hablar, que hoy en día creo que son contados con los dedos de una mano. Y perteneciste, y aparte de ser esa clase de periodismo, yo creo que por eso te decía al principio, no vuelve más y estamos muy lejos de eso. La verdad que es un placer escucharte. Hace tiempo te queríamos tener y bueno, en mi caso voy a seguir con ese recuerdo, para mí lo mejor que he visto en el periodismo, que era aquellas épocas de ustedes con la Solo Fútbol, después, como te dijo Dari, con la continuidad de un programa que fue y es de culto. Así que la verdad que placer es poco definirte para poder hablar con vos, aunque sea así, a través de un celular, Ser. Bueno, chicos, la verdad que les agradezco mucho por sus palabras, les agradezco también por la oportunidad de poder charlar de algo que tanto nos apasiona como fútbol y periodismo. Yo de chico iba a ver a Racing, muchachos, para que sepan, el Racing de Pastoriza, aquellos partidos con Boca en el 81, el toreo en la Bostanera, cuando Ñeco le regala un penal para que Maradona le dé el campeonato a Boca Juniors. En la ida habían empatado 1-1 en la cancha de River, ¿se acuerdan? Un golazo de Berta. ¿Se acuerdan de Berta, que jugaba de 5, que había venido de Newell? ¿Qué equipo tenía Racing, no? Con Bantuín, Leroyer, el japonés Pérez, mamita, ¿no? Roldán anduvo muy bueno. Roldán terminó haciendo el empate ahí. Había venido de Vélez, Roldán, sí, un jugador extraordinario también. Pero bueno, les agradezco por el espacio, por la charla, a disposición como siempre, y bueno, yo invito a la gente que también se prenda, que se suscriba a nuestro canal. Somos humildes y sencillos, ahí en Deportivo Fútbol Show, pero seguimos haciendo periodismo, aguantando los temporales que a veces nos tratan de disturbarnos un poco, pero no le damos bola a esta altura ya. Creo que el hecho de poder trabajar con absoluta independencia hace que también hoy por hoy podamos decir las cosas como son, o con la óptica que nosotros creemos que, y por sobre todo las cosas sin hipocresía. Y más que nada, el sueño sería que esto alguna vez cambie, ¿no? Pero para que cambie, los que tienen que salir de su círculo vicioso y mafioso son los dirigentes del fútbol. Porque cuando nació Deportivo Fútbol Show, el lema era el programa de los hinchas. Y sigue siendo. Nosotros hablamos con muchísimos hinchas y los vemos sufrir los fines de semana, tipos que por ahí laburan haciendo changa de lunes a viernes para comprar la entrada, para viajar, para seguir a sus equipos. Y después esos equipos son robados sistemáticamente por las mafias arbitrales y los dirigentes de los clubes no levantan el dedo, no dicen ni mu. Entonces muchos me preguntan, me dicen, ¿pero qué podemos hacer? Dice, y digo, vayan por los dirigentes, porque ellos son los representantes ustedes los eligieron para que defiendan los intereses de los clubes, pero estos tipos no defienden los intereses de los clubes, defienden los intereses de ellos. Yo me he cansado de ver dirigentes en todos los clubes que llegan en un Fiat 600 o que llegaron en un Renault Gordini y que se van en un Audi. Clubes absolutamente quebrados, todos. AFA millonaria y dirigentes millonarios. Casos de corrupción escandalosos con el tema de los pases de los jugadores, la venta de entrada, las barras. ¿Alguna vez un dirigente fue en cana de fútbol en este país? Nunca. Y el pobre hincha, el pobre socio, el que sostiene los clubes, el que lo alienta con todo, sufre como loco, mientras los dirigentes lo único que les importa es poder viajar a los torneos de la selección junto a sus familias, como pasó ahora en la Copa América, poder tener sus plateas en la cancha de River para ver a la selección, todo eso, y por supuesto recibir la parte de la torta que les corresponde, porque hay una torta gigantesca y cada uno recibe una porción de la torta para estar sodomizado por estos mafiosos que comandan el fútbol. El otro día me mandaron un artículo de una liga del sur, Calafate, no sé qué, donde hay clubes del torneo regional amateur que todavía están esperando recibir su aporte, porque les prometieron que si lograban meter equipos en el regional amateur iban a recibir una determinada cantidad de dinero. No lo recibieron todavía muchos clubes. La otra vez hablaba con la presidenta de Chipolete y me dice, ¿sabe cuánto nos da la AFA por mes? 2.800.000 pesos. Decime qué hacemos. No podemos pagar ni los micros para los viajes cuando jugamos de visitante. Por eso todos los clubes del Federal y muchos del Nacional están gerenciados. Entonces la doble vara, gerenciamiento, dinero de afuera para sostener el fútbol, no, pero al azar, no. ¿Por qué? Porque este es un fútbol. ¿Quién les puede seguir creyendo a estos malandras que los clubes de fútbol son asociaciones civiles sin fines de lucro?
si están todos los dirigentes llenos de plata y los clubes fundidos? El día que todos estos tengan que responder de su bolsillo por todo lo que se chorean o para llevar a los clubes a la ruina, va a cambiar completamente. Eso es lo único que a mí me interesaría y me gustaría que en algún momento pase. ¿De qué nos sirve tener dirigentes llenos de guita y clubes fundidos? No, al contrario. Si realmente, acá por ejemplo, en clubes de la zona, hay tipos que dicen, no, yo estoy las 24 horas en el club, vivo al servicio del club. Entonces yo la otra vez le pregunté, ¿entonces de qué trabajas? Si estás las 24 horas en el club, digo, porque vos te das la gran vida, viajás por el exterior, mandás a tus hijos a escuela privada, tenés la mejor prepaga, ¿no laburás? ¿De qué laburás? Y bueno, ahí está la respuesta. A un negocio vinculado con el fútbol y con todo con el puesto que ocupan de poder. Exactamente, esto lo único que quieren es poder y dinero. Y lo que menos les importa son los hinchas y los socios. Y si se les complica con hinchas y socios, ¿qué hacen? Compran un sector, los barra brava, para que silencien a los otros. Entonces, está todo. Ha hecho una metástasis la corrupción en el fútbol, lamentablemente. Ojalá que yo pueda ver que esto en algún momento cambie y que rueden cabeza de todos estos malandras, pero no que abandonen el fútbol, sino que vayan en cana, porque es lo que realmente merecen, que vayan presos, porque son ladrones. Son ladrones. El otro día hablaba de River, por ejemplo, que ahora están todos enojados con este muchacho que manejaba el fútbol, que maneja el fútbol en River, que ahora lo corrieron un poquito, ¿no es cierto? Patanián. Pero River tiene una historia de la época de Grosso y Traversone, de Mario Israel, todos malandras. Aguilar. ¿Y qué se sorprenden ahora de este? ¿Me entienden? Entonces, esos tipos, ¿cuándo van a ir en cana? Decime vos hoy el verso de los jugadores de fútbol que cuando se van dice, no, el jugador donó el 15% para las inferiores del club. ¿Qué jugador dona? Mentira. Te dicen, si no dejas el 15%, la transferencia se cae. Bueno, Sergio Justo, siempre Chilaver recuerda que cuando él estaba en San Lorenzo, en el año creo que 88, 89, San Lorenzo lo vende y le obligan a dejar el 15% en el club. Era un montón de plata. En ese momento era unos cuantos dólares. Y lo tiene que donar supuestamente para construir el estadio. Seguramente que se lo habrán agarrado los dirigentes de esa época. Mira, te cuento dos cositas más y ya me despido porque les he quitado mucho tiempo. Cuando Campagnaro se fue a jugar al Piacenza, los dirigentes de Morón se querían quedar con el 15% del préstamo. Y Campagnaro era de orígenes muy humildes, la mamá era maestra, o sea, de clase laburadora, vivió 6 años en casa con la poca guita que le mandaba la madre. Entonces dijo, no te voy a donar el 15%. Y le amenazaban, decía, si no donás el 15%, no te vas a Italia. Y se generaron discusiones muy fuertes y él les dijo, bueno, les dejo la mitad, les tuvo que dejar el 7,5%. Cuando el Piacenza lo compra, él tenía que cobrar $12.000 del 15% en aquel momento. Mirá, estoy hablando de hace más de 20 años, 25 años. Y el Piacenza lo llaman allá a la sede y le dice, mirá, el 15% que te corresponde cobrar se lo vamos a dar nosotros a Morón, dice. Nosotros le vamos a girar estos $12.000 para vos, para que no salgan de las arcas del club. Faltarían 2 o 3 días para que termine el campeonato de Serie A y el presidente de Morón, en esa época, empieza a recorrer los medios locales a decir que Campagnaro le había dicho que iba a donar el 15% para las inferiores del club. Entonces yo lo llamo y le digo, vos dijiste que... No, me dice, ni en pedo. Dice, ya les dejé la otra vez la mitad. Me digo, no, porque acá el presidente de Mella le está diciendo en todos lados que vos le dijiste que le prometiste que le iba... No, todo mentira. Entonces tuve que salir yo a todos los medios acá a desenmascarar a Messi y decirle, esto es mentira, vos estás mintiendo, Hugo nunca te dijo que te va a donar el 15%, él quiere cobrar su 15%, porque además lo manda el Piacenza, no lo pone Morón de tu bolsillo. Eso hizo que yo me enfrentara con toda la dirigencia de Morón, el presidente vino un par de veces a mi casa, me amenazaron, me rompieron los vidrios del auto, que esto, que el otro, hasta que un día vino el presidente a mi casa, Messi, y me dijo, bueno, tomá, me dio 3 cheques de él a 30, 60 y 90 días, y le tuvieron que pagar el 15%. Pero Hugo, cuando se fue, dejó muchísima plata en la convocatoria de acreedores, en la época que Samir fue presidente. Entonces, cuando asume después una nueva comisión, Juan Jorge Ruiz, en Morón, y Morón estaba por comprar un predio para las inferiores en Pontevedra, me llama el zurdo, me dice, che, dice, no le puedes decir a Hugo, dice, sí. Entonces me dice Hugo, dice, sí, andá a agremiados, cobrá todo lo que yo dejé en la convocatoria y donáselo al club. Me voy a agremiados. Me atiende Monteleone, no me acuerdo más, no me olvido más. El tipo me trae una carpeta, Campagnaro, me dice, acá dice que cobró todo, está la firma de él. No, le digo, no puede estar la firma de él, porque desde que se fue a Piacenza,
Todavía no volvió a la Argentina, le digo, así que es imposible que haya venido acá a firmar. Me dice, mirá, dice, acá está firmado, dice que cobró todo. Le habían falsificado la firma. Esas son cosas que tiene el fútbol, lamentablemente. ¿Y qué hace agremiado para defender los intereses de los jugadores? Nada. Siempre está el mismo. Lamentablemente es así. Y cierro con esto. El año pasado, un periodista que sigue la campaña de Boca, que a veces viraliza por la cantidad de exabruptos e insultos que dice en los relatos, en el programa de Marcelo Bonelli en Radio Mitre dijo que cuando Lionel Scaloni firmó como entrenador de la selección argentina, ese audio está, lo pueden buscar, está en todos lados, como no lo conocía nadie prácticamente y nadie creía que iban a poner a Scaloni como entrenador de la selección, que cuando firmó contrato había una cláusula donde decía que el 20% de su sueldo iba donado para las inferiores de Barraca Central. Esto no lo invento yo, lo dijo Daniel Moyo en el programa de Marcelo Bonelli en Radio Mitre, un sábado a la mañana. Está el audio donde lo quieran buscar. Entonces, vos decime, claro, habrán dicho Scaloni, ¿vos querés el técnico de la selección argentina? Bueno, usted tenés que dejar el 10. El 20% para las inferiores de Barraca Central. Scaloni no debería ni saber que existía un club llamado Barraca Central. Pero así se manejan, muchachos. Así se manejan. Pobre fútbol de este país. Después salimos, y te digo una cosa, la tercera estrella y la doble Copa América fueron un sarcófago para el fútbol de este país porque le dio impunidad absoluta a toda esta manga de delincuentes. Y sí. Le pese a quien le pese. Es así. Tal cual. Bueno, Sergio, chicos, muchas gracias por el espacio. Y bueno, cuando quieran a la orden. Y bueno, los espero en Deportivo Fútbol Show para en cualquier momento los llamo y hablamos ahí también de fútbol. Y ahí le recordamos a la gente que, bueno, Sergio Castillo es el creador y el conductor de Deportivo Fútbol Show, un programa de fútbol con humor que ahora está saliendo actualmente los días miércoles a la noche por FM Universal. Sí, de 21 a 22:30 por FM Universal, www.fmuniversal.com.ar, y luego los programas completos se suben a nuestro canal de YouTube que se llama justamente Deportivo Fútbol Show. Yo lo puse en el banner de que empezamos el programa, que Deportivo Fútbol Show, igual que el nombre del programa, se llama también la página del canal de YouTube, y ojalá que sigan creciendo en YouTube y que tengan el lugar que se merecen, porque ustedes, yo me acuerdo cuando llenaban los clubes con la gente que los iba a ver, la verdad que fue una repercusión enorme, en una época que no había redes sociales todavía. Cuando cumplimos 100 programas, lo festejamos en el Club All Boys de Saavedra con la gente que escuchaba el programa, que se acercó hasta ahí con una fiesta increíble, ¿no? Hubo de todo, la pasamos muy bien. Recuerdos muy lindos de aquellas épocas. Por eso, seguramente van a ir creciendo en YouTube y van a conseguir el lugar que se merecen, que es un lugar importante. Así que, bueno, gracias, Sergio. Gracias, Darío, gracias, Luciano. Un placer haber charlado con todos ustedes aquí en el programa y bueno, ojalá que la gente se haya entretenido, se haya divertido un poco. Sí, estos videos después lo sigue viendo la gente durante la semana. Bueno, gracias a todos. Abrazo grande. Abrazo. Chao, Luciano. Chao, gracias. Chao.